Suscríbete a la Panterita. El gusto es nuestro. Hildebrand y por AB, el cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola Paraguay, un mundo sin residuos es posible. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Fortaleza, una inversión segura hacia el futuro. Omeprazol es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Meyer Lab, el mejor resultado es que nos elijas. Múnich Ultra, fluye con todo. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. CBD Forte, Lasca, un rápido alivio. Isuzu es invencible por naturaleza. Natura, el sabor de lo mejor. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Estamos con el señor Villajoa, Asociación Paraguaya de Fútbol. Don Villajoa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buen día, Bruno. Buen día a todo el equipo. Muchas gracias por el llamado. Bueno, Fernando Villajoa, tema de las entradas para Colombia. Contanos un poco si de algún modo el resultado de ayer ha hecho que hoy avanzara el tema de la compra de las entradas para el partido del martes. Sí, realmente, Bruno y equipo, para que tengan conocimiento, nosotros ya empezamos con la venta de entradas bastante anticipadamente. Ya a finales de octubre salimos con la venta. Estamos teniendo un movimiento bastante interesante de ventas de entradas y evidentemente el resultado de ayer también. Vamos a ver que va a impactar un poco hoy en el movimiento de la venta de las entradas. Hasta el momento tenemos ya 13.000 entradas vendidas, así que estamos plenamente convencidos de que el resultado de ayer va a influir bastante en la compra y en la decisión de los provincias para acercarse y compartir con nosotros el martes. Entonces, para dejar en claro, estas 13.000 entradas vendidas son 13.000 entradas vendidas en la preventa. No, realmente no fue una preventa. Nosotros salimos ya de manera oficial el 30 de octubre, sí, de octubre. Hicimos la semana esa semanita un sponsor oficial nuestro, y a partir de ahí ya hicimos para todo público, así que tenemos realmente 2 semanas ya de venta de entradas para todo público, teniendo un resultado de 13.000 entradas hasta el momento, y esperando también que el resultado de ayer termine de convencer a la gente de que nos acompañe el martes para hacer fuerza y poder dejar los 3 puntos en casa. Pero no tenés más o menos, o por lo menos indicios de cómo ha sido hoy el movimiento de la venta de las entradas. Sí. Hoy nosotros ayer cerramos aproximadamente con 12.000 entradas, hoy ya amanecimos con 13.200 entradas vendidas en una mañana, digamos. Tuvimos bastante movimiento hoy de mañana para que también veamos esa respuesta de lo que fue el partido de ayer, por decirlo así. Así que vender 1.000 entradas una mañana es bastante alentador. Muchísimas gracias por el dato, muy amable. Éxito, Fernando. Estamos a las órdenes. Gracias. Fernando Villajoa, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, tema de las entradas para Colombia. 13.200 entradas vendidas. O sea, 12.000 las que fueron en preventa, ¿verdad? O sea, con anticipación. Sí. O sea, 12.000 antes del partido de Chile. Ah, sí, por eso digo preventa, o sea, la previa de... Claro, cuando él dijo, no era preventa, dijo porque ellos llaman preventa a unos precios más accesibles y después sube. Ellos desde el principio están vendiendo para ellos al mismo precio ya. Para ellos preventa es cuando tienen en la alianza con el sponsor. Sí. Y después lanzan normal, por eso hacía esa aclaración, pero claro, periodísticamente uno lo que pregunta es cómo puede afectar. Y allí ante tu repregunta decía, y en realidad eran 12 y hoy como que amanecimos con 1.200 para entender, pero cada uno podrá interpretar la verdadera valoración de lo que fue el punto ayer en Santiago. ¿Te gustó la selección paraguaya ayer? ¿O te desagradó? Sí me gustó, pero es ¿qué? como que me quedé con una sensación de que se pudo haber ganado.
yo me quedé con la sensación de que perdimos 2 puntos. ¿Eh? Sí, de la manera como comenzó el partido. Qué rara tu lectura. Porque para mí es un punto muy valioso. ¿Sabes por qué? Claro. Por la condición de la expulsión ya en la parte final del primer tiempo y mira que tuvimos que aguantar un segundo tiempo. Totalmente que ese factor fue condicionante. Pero viste que vos te vas midiendo a tu rival, su capacidad armamentística, con qué tiene, qué no tiene. Y en ese mano a mano, en condiciones numéricas igualitarias, Paraguay estaba para ganar. O sea, vos te quedás con la sensación de que se pudo haber ganado. Interesante, claro. Espera que vamos a debatir porque es muy interesante el tema. Roque Luis Santa Cruz. Roque, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buen día. Buen día, Bruno, encantado de saludarles a igualmente, todos. ¿Cómo andamos, ídolo? ¿Todo bien, Roque? Bien, todo tranquilo. Qué bueno. Roque, ¿cómo viste el partido de ayer? Y ahí justo le venía escuchando y un poco con la misma, ¿verdad? Yo creo también de que es una pena lo de la expulsión porque Chile viene muy en deuda con su gente y yo creo que en el segundo tiempo en igualdad de condiciones el partido se hubiese presentado un poco más abierto y con la entrada de Ramón y gente fresca, ¿verdad? Ya con el desgaste que traía el partido, que podríamos haber hecho diferencia, ¿verdad? ¿Te queda entonces, Roque, también con esa sensación de que se pudo traer los 3 puntos? Y ayer también acá con los compañeros analizamos y nos parecía teóricamente más ganable el partido a Chile que a Colombia, y más todavía después lo que hizo ayer Colombia, ¿no? Sí, bueno, Chile a priori es uno de los países, ¿verdad?, que va a pelear las plazas por debajo, ¿verdad? Y dentro de todo eso yo creo que aparecía como un equipo, ¿verdad?, que nosotros podíamos ganar. El transcurso del partido no nos fue favorable por la expulsión y tuvimos que hacer mucho desgaste, ¿verdad?, en los recorridos para suplir el hombre de menos. Y tampoco así, ¿verdad? Chile pudo capitalizar ninguna oportunidad demasiado clara de gol, salvo creo que lo más interesante que tuvo fue un remate de fuera del área que pasó cerca. Pero creo que Paraguay tiene una selección hoy por hoy más fuerte, ¿verdad? Obvio, siempre el punto fuera te sirve. Se valora y yo creo que es una pena, verdad, que hayamos jugado tanto tiempo con 10, porque creo que Paraguay es una selección hoy por hoy más fuerte que Chile. Roque, si es que hay que mencionar nombres, ¿qué jugadores crees que ganamos? Que vos decís, cuando te digo ganamos, que decís, mira, qué bien jugó fulano, es para tenerlo en cuenta y ya que continúe como titular, ¿verdad? De darle más oportunidad, ¿crees? Bueno, la selección, de hecho, ha tenido tiempo, ¿verdad?, para que muchísimos jugadores puedan crecer con las eliminatorias anteriores, ¿verdad? Todas las vivencias, todas las experiencias, aunque no se haya alcanzado el objetivo, sirven y yo creo que tenemos una selección muy madura en ese sentido. Y bueno, yo creo que lo más resaltante, el punto más resaltante sigue siendo, ¿verdad?, lo de Ramoncito, ¿verdad?, que está pasando un momento increíble, que bueno, en cada arranque, por su explosión, por su velocidad, se nota, ¿verdad?, de que es desequilibrante. Creo que también el año que está teniendo Matías, ¿verdad?, es digno también, ¿verdad?, de aplaudir, porque creo que más allá de competir en nuestro fútbol, es uno de los puntos altos que tiene la selección, lo de Matías Espinosa, y bueno, luego han aparecido, ¿verdad?, otros jugadores, ¿verdad?, pude ver y apreciar un poco, ¿verdad?, lo de Cáceres también en su inclusión, ¿verdad?, por el lado derecho y que no desentonó, y también, ¿verdad?, ha mostrado mucha tranquilidad en varias ocasiones, ¿verdad?, incluso
jugar con el arquero con el pecho, y bueno, eso habla mucho de la personalidad que tiene, y yo creo que es una selección, ¿verdad? De que, como te digo, ¿verdad? De que a mí me gustó Alderete, Roque. Me parece que jugó con mucha personalidad en un puesto en el que no es fácil, no es fácil encontrar un central que le acompañe a Gómez Portillo, que también jugó bastante bien, ¿verdad? Me parece. ¿Por quién? Alderete, me parece que Alderete hizo un muy buen partido. No, a ver, para mí Alderete es un jugador que ya lleva mucho tiempo, ¿verdad?, rindiendo a ese mismo nivel. Es un jugador que tiene envergadura, que tiene también ya oficio, ha recorrido también, ¿verdad?, ligas importantes, y aparte de eso también es una buena salida cuando se quiere salir jugando, porque tiene se perfila muy bien, tiene buen juego con la pelota, y no me sorprende, porque creo que es un jugador que incluso ya estaba listo para haber jugado antes, ¿verdad?, si se necesitaba. Roque, ¿ya se vio algo de las características de Garnero? Vos que lo conoces muy bien a Garnero. Bueno, yo valoro mucho, ¿verdad?, en selecciones pasadas, ¿verdad?, con otros cuerpos técnicos ya, ¿verdad?, que el fútbol paraguayo ha evolucionado bastante, ¿verdad?, en el manejo de la pelota. Sí se puede, creo que cuando está sobre todo, ¿verdad?, Campuzano es el que más obviamente conoce el trabajo de Dani, y es el que más busca asociarse en la salida. No hay todavía, ¿verdad?, mucha seguridad para hacerlo siempre. De repente todavía estamos saltando líneas, ¿verdad?, y la presencia de Ávalo en ese sentido y de Tony ayuda, porque son jugadores que tienen mucha facilidad para bajar la pelota y tienen calidad para seguir jugando. Pero yo creo que sí, que de a poquito se va notando, ¿verdad?, de que van a ir agarrándole la mano a la forma que él quiere jugar en cuanto a la posesión, y darle posesiones todavía más largas a nuestros ataques. Y bueno, eso se consigue con tiempo, ¿verdad? Y también tienen que ayudar, ¿verdad?, las victorias, porque al final se juegan partidos lo más seguro posible, porque hay mucha necesidad de seguir sumando puntos, y yo creo que en la medida en que vayamos posicionándonos, ¿verdad?, en zona de clasificación, todavía va a ganar más seguridad el equipo para todavía tomar y asumir riesgos, ¿verdad?, en la salida, que después permiten, ¿verdad?, tener posesiones que te permitan terminar mejor las jugadas en ataque. Hablando de eso, Roque, el tema de la racha, que es increíble, que uno la ve después de cada partido y no puede creer, porque tenemos delantero, tenemos media punta, pero el tema de los últimos 14 partidos de eliminatorias, hicimos goles nada más que en 2 partidos. O sea, en 12 no pudimos marcar. Y los delanteros, salvo alguna cuestión de cambio, son 5 o 6 los mismos. Eso trabaja mentalmente, es una presión muy grande, porque una presión es que no podemos ganar. Pero el tema de los goles, increíble. Yo no sé si alguna vez te tocó estar en un equipo que de 14 partidos haya marcado solamente en 2. Es una racha increíble para los delanteros que tenemos, la media punta. Sí, la verdad que nosotros estamos un poquito en deuda. Yo creo que no igual en este partido tampoco hemos tenido situaciones, ¿verdad?, muy claras en cuanto a un juego ordenado que haya llegado por sucesión de pases. Creo que a Ábalos se le queda un tiro libre que rebota el arquero. Luego hay un remate también de Ramón en el segundo tiempo. Hay medias chances que por ahí no se están dando para que podamos marcar goles. Y ciertamente tenemos un plantel de jugadores muy rico, ¿verdad?, de mitad de cancha para adelante, que yo creo que, como dije antes, ¿verdad?, el poder tener posesiones mejores, ¿verdad?, más largas,
permita mover mejor a la defensa y encontrar, ¿verdad?, en un mano a mano a los jugadores rápidos que tenemos, como en su caso a Ramón, a Migi cuando está bien, cuando se recupere, y otros de buen pie que también pueden poner a nuestros delanteros, a Tony, a Ávalo y a los que están ahí, ¿verdad?, en situación de remate. Yo creo que los goles van a terminar cayendo, ¿verdad? Al final el gol tiene que llegar como resultado, ¿verdad?, de un trabajo en equipo. Y yo creo que ese tiene que ser el broche de oro al trabajo de Dani, ¿verdad? El hecho, ¿verdad?, de que los delanteros tengan más situaciones de gol en cada partido y que una vez que se concreten, ¿verdad?, los partidos abiertos, le sienten bien a nuestro equipo para aprovechar la velocidad. Roque, ¿vas a continuar? ¿Vas a seguir jugando? ¿Quieres seguir jugando? Y no tengo todavía decidido realmente. Estamos ahora mismo encarando, ¿verdad?, lo que queda de los partidos del torneo local, y obviamente que la final de la Copa, las sensaciones hoy son buenas por el campeonato, pero en el fútbol sabemos de que esas sensaciones pasan rápido, ¿verdad?, porque ya fuimos campeones y ya estamos pensando otra vez en que hay que ganar el siguiente partido y el siguiente y la última vivencia creo que va a ser la que más peso tenga, pero sí siempre ayuda, ¿verdad?, o motiva el hecho de estar sano, de sentirse bien, de sentir que uno se puede levantar todas las mañanas con ganas de ir a entrenar y bueno, vamos a tomar una decisión seguramente posterior a esos últimos partidos. Pero tenés ganas de seguir entrenando, Roque, que querés seguir jugando, o sea, hoy, ahora, en estos momentos. Sí, claro que sí, tengo esas ganas de salir a entrenar, de ser competitivo en los entrenamientos, de prepararme para el siguiente partido y bueno, eso es de mata decir que ya en los partidos tengo muchas ganas siempre de estar, ¿verdad? Obviamente que no podemos jugar todos, pero siempre me mantengo lo mejor posible para poder ayudar en cuanto se necesite. Y si decidís continuar jugando, ¿es en libertad? Sí, ya de hecho que de continuar sería en libertad. O sea, si continúas en el fútbol, ¿es en libertad o cerrás tu carrera? Sí, así mismo. ¿En serio? ¿Y Olimpia, hermano? ¿Y por qué no volvió a Olimpia, Roque? 6 meses tu retiro. Todo el mundo ya sabe que ese momento ya... Pero Roque, Olimpia, Roque. Y sí, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y yo te digo, la verdad es que yo estoy muy a gusto con el plantel, con el equipo, con el club y también para la familia mismo ya es un paso que ya se ha cerrado y bueno, no tampoco no pasa nada, no es un condicionante, ¿verdad?, para mí ahora terminar jugando ahí. Roque, ¿cómo viene la planificación de estos últimos partidos? Bien mencionaron que el enfoque es el partido de la Copa Paraguay, los otros dos partidos del plano local, contra Olimpia en la previa del partido en Villarrica y el festejo contra Tacuarembó. Ya hablaron con Galeano si van a jugar ustedes, van a jugar otros quienes no venían teniendo tantos minutos. ¿Cómo viene un poco la planificación de esta recta final? No, nosotros internamente hablamos, ¿verdad?, de la posibilidad a lo mejor de terminar, creo que podemos terminar eso con 100 puntos, no sé en cuántos puntos podemos llegar, pero la idea es jugar los últimos dos partidos con lo mejor que haya dentro del plantel. O sea, a la cancha Olimpia irían todos. Sí. O sea que yo no veo por qué no, ¿verdad? O sea que eso es una apreciación mía, ¿verdad? Después el entrenador es el que decide. Claro, viste que ustedes y Triniense seguramente lo van a pedir no jugar domingo porque el miércoles es la final y capaz Triniense también diga a Rúa quiero guardar algunos titulares porque
imagínate para ellos, o sea, llegan a ganar ese partido contra ustedes, eliminan este debate de que si se debe jugar o no la Supercopa, y ustedes mismos con el tema de la triple corona, algo que no se dio hasta ahora en el fútbol paraguayo. Sí, no, o sea que yo creo que por ahí Trinidense, no sé si van a querer jugar el domingo. Yo creo que ahora habría posibilidad de que juguemos ya antes, me imagino, ¿verdad? Para que los dos lleguemos, podamos descansar mejor y que jugando antes, capaz que podamos ya jugar viernes o sábado incluso, ¿verdad? Y se tienen los días de descanso necesarios para poder afrontar el siguiente partido. Roque, yo sé que para todo el club, porque de hecho ya cuando estaba Garnero, él siempre hablaba que la Copa Paraguay era un objetivo importante. Para vos, más seguramente por la decisión que vas a tomar a fin de año, de seguir o no, pero estábamos haciendo recuento la otra vez y sos uno de los que más títulos tiene. No recuerdo cuánto entre Olimpia y esto de Libertad, pero sumar uno como la Copa Paraguay, que vale como título, es un objetivo muy grande seguramente para vos, ¿verdad? Para seguir sumando. Sí, más todavía que en estos momentos de mi carrera, ahora con mi año, obviamente no es fácil llegar a una final. De hecho que todos lo han sufrido, ¿verdad? Equipos grandes de Paraguay y en las copas de otros países también, ¿verdad? Así que nosotros ya estando ahí nos hemos fijado como un objetivo también. Hoy estamos en la final y nos hemos dado esa posibilidad de poder ganar también una copa que obviamente que es muy importante para todos, ¿verdad? Para el club, para los jugadores y bueno, la sensación de tener también un equipo que haya ganado todo, ¿verdad? De que tenga la posibilidad de ganar todos los títulos del año aquí en Paraguay es también una motivación muy grande para todos. ¿Te genera algo, compañero, el 2010 de otros años, verlo a Tacuara de vuelta en la selección, ayer en el banco? ¿Pensás que puede tener minutos contra Colombia si se da? Porque ayer no estaba el partido realmente, más después de la expulsión de Rojas, pero si hay que equivocar contra Colombia, ¿lo ves entrando, aportando a Tacuara? Sí, yo creo que dependiendo de un poco de cómo se ve el partido, ¿verdad? Perfectamente podría ingresar. Tiene cualidades, ¿verdad? De que pueden ser de mucho uso en determinados momentos, ¿verdad? No solamente su jugada de su juego aéreo o el gol que tiene, ¿verdad? Que se puede acomodar con mucha facilidad para disparar, pero también el hecho de tener pelotas paradas, ¿verdad? Por más que tengamos muchos pateadores buenos, yo creo que saber de que va a ser Tacuara el que le va a pegar genera mucha incertidumbre incluso en el equipo contrario y ojalá que pueda si ingresa, ¿verdad? O si llega a ser parte del partido, sea, ¿verdad? por como un premio, ¿verdad? a lo que viene haciendo y que sea con un resultado ya a favor y no tener que no sea, ¿verdad? teniendo que buscar, ¿verdad? Los últimos minutos un empate que significaría obviamente algo que no estamos buscando. Roque, la otra vez hablábamos con Norman Rieder el tema de alguna posibilidad que te sume de alguna forma a Trinidense si es que no seguís jugando, y vos mismo aclarabas, explicabas que si se da sería como para estar muy cerca de las inferiores del club. Sí, así mismo nosotros hemos podido compartir en muchos momentos, ¿verdad? En los últimos tiempos y bueno, dentro de varias charlas que hemos tenido, ¿verdad? Alrededor del fútbol, él reconoce también, ¿verdad? La necesidad de mejorar también, ¿verdad? La estructura de sus inferiores y bueno, ya tirando ahí algunas ideas sobre lo que yo creo, ¿verdad? De que deberían de mejorar en términos de inferiores y todo eso, ¿verdad? Surgió esa idea, ¿verdad? De ver si podemos ayudarle y bueno, estamos todavía conversando, ¿verdad? Obviamente que eso fue algo que se dio en los últimos
los últimos meses y que hay que madurar la idea, ¿verdad? Pero sí era netamente, ¿verdad? De la posibilidad de trabajar con los chicos, con las inferiores. Julio, ¿tu hermano está incursionando en la representación de jugadores o quiere ser agente de futbolista, Roque? No, ahora mismo no. Ahora mismo estamos con la academia y no tenemos ningún proyecto, ¿verdad? Es sí una idea, porque obviamente también tengo muchos amigos, entre ellos también mi propio representante que está en Europa, ¿verdad? Que siempre me quiere estirar hacia ese lado, ¿verdad? Para que pueda trabajar con él. Y bueno, en ese caso obviamente que si se llegase a dar, entonces es algo que a mí me ilusionaría, ¿verdad? El de poder tenerle a mis hermanos cerca, ¿verdad? En ese proyecto. Ah, muy bien, Roque. Olimpia le tiene que hacer el pasillo a Libertad. No, eso no sé, eso no. Nosotros no podemos saber qué van a decidir hacer ellos. No, pero es una obligación, obviamente. Pero Roque, pero tu pensamiento ¿cuál es? ¿Debería de o no es necesario? No. Porque mira que alguna vez en Europa se generó un revuelo porque Atlético de Madrid, Simeone dijo, no vamos a hacerle el pasillo al Real Madrid, era verdad. Y comenzaron los pros y los contras, ¿verdad? Por eso te pregunto, porque justo tienen que jugar ahora contra Olimpia y ustedes ya son campeones. Si Olimpia le tiene que hacer el pasillo. No sé, yo creo que sin duda que es un reconocimiento y una actitud de consideración, ¿verdad? Al trabajo que hicimos todos, ¿verdad? Porque al final todos los equipos empezamos el año, ¿verdad? Buscando ser campeones pero no es una obligación, obviamente. Claro. Bueno, pero a tu criterio deberían sin la obligación. No sé, no te quiero decir nada. Yo no sé cómo. No pensé, realmente no pensé, no sé. Pero Roque, entonces pues más o menos es que hagan lo que quieran. Una cosa de esa, ¿cómo sería? Lo que le nazca ahí. Lo que le nazca a ellos, porque lo que pasa es que son situaciones que de repente surgen de parte como iniciativa propia de los jugadores y bueno, yo creo que muchas veces también hay la influencia, ¿verdad? De la bajada de línea, ¿verdad? Así que yo no sé cómo ellos lo van a percibir, ¿verdad? Yo por deportividad te diría que capaz que como jugador siempre corresponde hacer, pero no sé cuál va a ser la situación que eso significaría, ¿verdad? Para ese club, ¿verdad? O sea que yo tampoco no es crear discordia, ¿verdad? Entre su afición y los jugadores, ¿verdad? Así que es entendible si no pasa, y si pasa creo que es un acto de mucha deportividad, pero no hay obligación. Roque, pasó el tiempo. ¿Cómo es tu relación con el olimpista en la calle, en el shopping, qué sé yo, en la vía pública, cuando te cruzas con algún olimpista? Bien, todo súper bien. La verdad que no tuve en ningún momento ningún altercado. Sí, obviamente que de repente te preguntan, ¿verdad? Si te piden que vuelva, te consultan, ¿verdad? ¿Por qué pico te fuiste? Todo este tipo de conversaciones, ¿verdad? Pero nada de falta de respeto, siempre bien. ¿Y si este año decidís cerrar tu carrera, habrá despedida? Y no sé, no pensé tampoco en eso, o sea que yo digo de que no hay cuando lo que nosotros valoramos siempre es jugar, ¿verdad? Y no hay un final feliz, ¿verdad? Sea como sea, siempre
cuesta dejar de jugar, ¿verdad? Es una profesión que amamos, que cuando lo hiciste, ¿verdad? Al 100% de tus posibilidades durante tanto tiempo, te va a generar un sentimiento de mucha contrariedad, ¿verdad? Porque es iniciar una nueva vida, es comenzar algo totalmente nuevo, y sin embargo también es cerrar, ¿verdad? Una mayor parte de mi vida me he pasado jugando y entrenando, y sería algo que como sea que se dé ese último partido, no va a resultar, no hay final feliz en esto, ¿verdad? No te gusta. No le gusta la despedida. No, pero si quiere, acaba de decir que quiere seguir jugando, hermano. No, ya sé, pero vos le querés despedir. No, pero no tiene final ¿verdad? feliz, o sea que es como que va a ser algo triste después de tanto tiempo, de más de 25 años de carrera, Roque, ¿verdad? Sí. Como que no. Sí, yo creo que con este año son 25 años de profesionales, ¿verdad? De profesional. Y los otros, ¿cuántos? 5 o 6 años que estuve en la formativa. 30. O sea que de mayor son casi 30 años que me pasé jugando, y obviamente que está muy arraigado en mi vida, ¿verdad? En mi forma de vivir el día a día, y comenzar algo nuevo implicaría, ¿verdad? Aprender a vivir de una manera muy distinta. ¿De tus hijos hay alguien que pinta, Roque, para jugador? Y pintaron en su momento. Ahora Toby ya tiene casi 20 y está estudiando en la universidad ya. No fue por ahí, pero todos creo que tienen la posibilidad de, pero obviamente que el nivel de sacrificio que implica es muy alto, ¿verdad? Y más todavía, ¿verdad? Siendo quienes son, ¿verdad? Teniendo un papá que haya competido y haya tenido la carrera que tuve, creo que por ahí les cuesta un poquito más, ¿verdad? O les costó poder divertirse con todo lo que hay alrededor del fútbol, y nada, no. Y mi otro hijo tiene 13 y también le gusta el fútbol, pero hay que ver, ¿verdad? También implicaría, ¿verdad? El tema de cambios de colegios que te permitan entrenar y ir a la formativa. Es un cambio que obviamente para hacerlo tienen que estar muy seguros, ¿verdad? De que tienen que tener esa convicción, ¿verdad? De que ese es el camino que quieren recorrer, y es un camino que es muy sacrificado. Sí, sin duda. ¿Y ellos van a tener que ver con tu decisión final, Roque? Sí, claro que tienen. Ellos también, ¿verdad? Un poco me han visto toda su vida, ¿verdad? Jugando, para lo bien y para lo mal, han en los momentos buenos y en los momentos malos han entendido perfectamente, ¿verdad? La situación de un deportista, el tema han vivido también ya de grande, ¿verdad? El tema de mi cambio de equipo. Entonces, han vivido cosas, ¿verdad?, que son importantes, porque obviamente que dentro de la enseñanza que uno le quiere dejar a su hijo también está, ¿verdad?, la convicción, el de seguir su sueño, el de trabajar por ello, el no dejar que nadie te diga lo que tienes que hacer, que uno tiene que estar bien con su conciencia, que tiene que saber mantenerse también firme en sus decisiones una vez que lo toma. O sea que yo creo que hay muchas enseñanzas siempre, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? De la vida de cualquier persona, y yo creo que ellos han podido ver, ¿verdad? Todas las caras, ¿verdad? Que tiene el fútbol, ¿verdad? Con las lesiones, con las críticas, y bueno, han también visto cómo yo me desenvuelvo también ante tales situaciones, ¿verdad? Así que verdaderamente creo que ellos han sido privilegiados, ¿verdad? De poder tener esas vivencias en edad donde van a recordar todo perfectamente. Roque, para cerrar, te voy a leer esto textualmente, y te pido mil disculpas por la insistencia, pero ya es la última vez también que te voy a preguntar, deseándote lo mejor siempre, porque
te respeto muchísimo y te aprecio muchísimo como jugador, como persona principalmente, porque considero que sos un tipazo, una gran persona realmente. Scavone, Óscar Vicente Scavone, textualmente dijo al medio colega, creo que Versus puede ser, Versus se llama, Versus, dice, él es una gloria del club y si no se retira con la camiseta de Olimpia, generaría mucha tristeza. Todos quedamos muy dolidos y yo no descarto que Roque Santa Cruz vuelva a Olimpia para tener su despedida. Eso dependerá de él. Espero que los olimpistas lo perdonen. Óscar Vicente Scavone, textualmente. Bueno, yo con Óscar Vicente creo que dentro de esos encuentros fortuitos, ¿verdad? que tuvimos en alguna situación, creo que fue el detractor más importante que tuve, ¿verdad? Sabemos todo, ¿verdad? De cómo él, cuán apasionado él es, ¿verdad? Con su olimpismo y todo. Yo creo que él habla también muy obviamente de su corazón, ¿verdad? Yo a él también lo quiero muchísimo. Pero para mí realmente no es determinante, ¿verdad? Yo tampoco no busco absolución, porque primeramente no considero haber hecho nada incorrecto, pero ciertamente de que todo el mundo conoce también la historia que tengo con el club, ¿verdad? Soy formado en las inferiores de la Olimpia y siempre he sido también muy agradecido y saben el cariño que le tengo también a la institución y a todos las personas que han pasado, ¿verdad? En mi crecimiento personal dentro del club, hasta mi salida y luego también en mi regreso. Siempre he tenido me he comportado muy responsablemente con mi trabajo, ¿verdad? Y también ha sido, ¿verdad? Un disfrute para mí, un deleite, ¿verdad? Poder haber vuelto a Paraguay y haber cosechado otra vez todos los títulos que hemos ganado juntos allí. Pero como te decía también, para mí no es determinante, ¿verdad? Que para terminar el fútbol tenga que hacerlo ahí. Roque, lo último para cerrar. ¿Crees que le dieron correctamente a Messi el Balón de Oro? Y mira, el peso que tiene el Mundial obviamente hizo todo, ¿verdad? Yo creo que pudo haber caído capaz que con otro jugador, pero yo creo que todo el mundo más o menos sabía, ¿verdad?, que él iba a ganar, y creo que también es un reconocimiento, ¿verdad?, a haber ganado absolutamente todo lo que hay en el fútbol. Sí considero también, ¿verdad?, de que de hecho que se entiende, ¿verdad?, por el speech que tuvo, ¿verdad?, en la ceremonia, de que él también reconoce, ¿verdad?, de que no va a volver a figurar seguramente, ¿verdad?, en las nominaciones. Pero por otro lado es Messi, ¿verdad? Hay que ver cómo él se reinventa, obviamente, de que el nivel de competencia en el que fue a jugar le va a limitar en todo eso, y hay también otros jugadores que vienen haciendo mérito año tras año también para merecer el Balón de Oro, y yo creo que más que nada es un reconocimiento ya, ¿verdad?, no solamente, ¿verdad?, por reconocer que haya sido el más ganador de los Balones de Oro, sino también, ¿verdad?, por haber hecho el Mundial que hizo, ¿verdad?, porque ha marcado goles en toda la fase, ha sido el goleador del Mundial, ha ganado el Mundial y lo ha hecho jugando muy bien, así que yo creo que pasa todo, ¿verdad?, por lo que ha hecho a nivel de selección, y no se ha mirado ya, ¿verdad?, o no ha tenido mucho peso, ¿verdad?, lo que ha pasado a nivel de clubes. Roque, para cerrar la entrevista, ¿Olimpia cumplió todo contigo lo pactado en lo económico? Y nosotros tenemos un acuerdo que hoy por hoy se respeta, ¿verdad? Igual es un acuerdo, ¿verdad?, que
a futuro, y bueno, de momento por lo menos no se ha incumplido nada. Bien, Roque. Muchas felicidades, una campaña encomiable, la de Libertad, y Roque, que sea lo mejor para vos, siempre, y para tu familia. Muchísimas gracias por el tiempo, tu paciencia, respondernos todas las preguntas como siempre, Roque. Gracias, Bruno, encantado de saludarle, un saludo a todos. Roque. Sí. Preguntones somos, ¿verdad? No es fácil esta mesa, ¿verdad? Bueno, pero son temas que hay que hablar, así que... Preguntar. Claro que sí, no, sin duda. Te quería hacer una pregunta. Vos no seguís lo de Ricardo, ¿no? Su dieta particular, su plan de vida nutricional, ¿no? No. No, yo no sigo su dieta. Yo soy la antítesis. Vos comés todo lo que hay. Yo cada 2 horas, cada hora y media tengo que comer algo, si no me mareo ya. Chao, Roque. Cuídate. Nos vemos. Un abrazo. Chao. Roque Luis Santa Cruz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y si decidís continuar jugando, ¿es en Libertad? Sí, ya de hecho que de continuar sería en Libertad. O sea, si continúas en el fútbol, ¿es en Libertad o cerrás tu carrera? Sí, así mismo. ¿En serio? Y Olimpia, hermano, ¿y por qué no volvió a Olimpia, Roque? 6 meses tu retiro. Todo el mundo ya sabe que ese momento ya... Pero Roque, Olimpia, joder, Roque. Y sí, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron, y yo te digo, la verdad es que yo estoy muy a gusto con el plantel, con el equipo, con el club, y también para la familia mismo. Ya es un paso que ya se ha cerrado, y bueno, tampoco no pasa nada, no es un condicionante, ¿verdad? Para mí ahora terminar jugando ahí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto, Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicados a lo largo de la ruta Itá-Itagua y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad, como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas para tu comodidad y tranquilidad. No dejes pasar esta oportunidad excepcional. Adquirí tu lote en Loma Verde y sé parte de esta exclusiva comunidad. Acércate al lanzamiento y conoce más sobre este impresionante proyecto. Cuotas desde 430.000 guaraníes. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982-598-302. 0982-598-302. Inmobiliaria Raíces S.A. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxo Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxodominios.com y migra hoy mismo. Roque, ¿vas a continuar? ¿Vas a seguir jugando? ¿Querés seguir jugando? Y no tengo todavía decidido realmente. Estamos ahora mismo encarando, ¿verdad? Lo que queda de los partidos del torneo local, y obviamente que la final de la Copa, las sensaciones hoy son buenas por el campeonato, pero en el fútbol sabemos de que esas sensaciones pasan rápido, ¿verdad? Porque ya fuimos campeones y ya estamos pensando otra vez en que hay que ganar el siguiente partido y el siguiente y la última vivencia creo que va a ser la que más peso tenga. Pero sí, siempre ayuda, ¿verdad? O motiva el hecho de estar sano, de sentirse bien, de sentir que uno se puede levantar todas las mañanas con ganas de ir a entrenar. Y bueno, vamos a tomar una decisión seguramente
posterior a esos últimos partidos. Pero tenés ganas de seguir entrenando, Roque, que querés seguir jugando, o sea, hoy, ahora, en estos momentos. Sí, claro que sí, tengo esas ganas de salir a entrenar, de ser competitivo en el entrenamiento, de prepararme para el siguiente partido y bueno, eso es de mata decir que ya en los partidos tengo muchas ganas siempre de estar, ¿verdad? Obviamente que no podemos jugar todos, pero siempre me mantengo lo mejor posible para poder ayudar en cuanto se necesite. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Semana Black de Guairá Pisos, últimos días, viernes y sábado, liquidación total de todas las líneas de productos, porcelanatos, piso cerámico, griferías, losas sanitarias, pegamentos y más. Promoción válida en nuestros 6 locales de Guairá Pisos. Guairá Pisos, evolucionando el mercado. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Dirección Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunícate con nosotros al 021-729-1717. Pollo Don Juan, para todos los gustos. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, vayamos al tema selección. ¿Un paladar exigente tiene Ariel? Yo quiero que, no sé si va a especificar, ¿verdad? Porque si no, tu ruido parece que está en un tambor. O si no, no vamos a poner de acuerdo. Pero sale bien su micrófono. Al aire sí. Pero diferente su sonido, ¿verdad? Parece que está en un tambor él. ¿Qué hacemos hoy? ¿Seguimos? No, pero, ¿y cómo hacemos acá? ¿Y no hay otro micrófono? Agarró nomás lo otro entonces. No, pero ahí se escucha todo, pero no vamos a poder hablar nosotros chismosear entre nosotros. No, bajarle un poco el volumen de su... o es acá el retorno. No, pero probamos a ver, probamos. Ahí. Vos demasiado para acercarte. No, pero es que quería que se escuche bien lo que yo iba a decir, por eso nomás. Ahí está, bueno, ahí está. Esa es la lista, ¿cuál es la capucha? Vamos a probar. Espera, tranquilo, vamos a sacar el chanchito del horno. Ahí, a ver, ahora sí, ahí estamos. Bueno. Vámonos, Fabio. ¿Cuántos años de periodismo tenés? Sí, pero no me dieron la capucha. Y vos ni tenés que conseguir estos elementos de trabajo, hermano. Tu voz lo que se está escuchando no es la de Obi ni de nadie. Lo que quería decir más lo siguiente. Perdón. Me pusiste nervioso, entra por favor. Los fines de semana de fin de año son únicos, por eso en Arete ahorras en grande con descuentos en productos seleccionados y además los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení a conectarte con la magia de las fiestas en Arete. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton, Motos Kenton, Chacomer, respaldo total. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Hay más de 236 millones en aguinaldos. Con cada 30.000 guaraníes de compra generas un cupón. Productos en promoción te dan cupones adicionales. Compra y gana en el Cacique con la promo Aguinaldos. Un aguinaldo puede ser tuyo. Bases y condiciones en redes sociales de El Cacique. El Cacique sí te conviene. Hablando en serio, Fabio. No, yo quería decirle a Ariel que si es que va a especificar algo, si no nos vamos a poner de acuerdo, porque no es lo mismo jugar 11 contra 11, donde hasta ese momento nosotros le controlábamos el partido a Chile, salvo un desliz de Matías Espinosa sobre la izquierda, pero después el partido estaba bien manejado, bien administrado. Sí es cierto, faltó mejores asociaciones, los últimos metros, buscar mejor posibilidad de desbordar, se buscó de alguna u otra manera. Hasta el mismo Robert Rojas pudo haber sorprendido en alguna carga, Espinosa también en algunas subidas por izquierda,
pero el partido cambia totalmente. No podés jugar con 10 hombres de visitante contra un rival que sabe tener la pelota, si bien no tiene mucho para lastimar, pero definitivamente cambió el partido para que pase a ser un partido de carácter, de demostrar otras actitudes que hace rato no veíamos en nuestra selección y que me parece que estuvieron a la altura. Es decir, verlo, por ejemplo, a Cuba, repartir lo que sea, patadas, corridas, recuperación de pelota, eso hace rato no se veía en una selección paraguaya, y creo que eso fue el espíritu que tuvo todo el equipo para poder sostener el resultado. Claro, yo por eso rescato este punto. O sea, lo de Ariel es respetable también, porque estando con 11 Paraguay pudo haber marcado, ¿verdad? Pero después cuando lo de Robert Rojas se produjo, hermano querido. Y eso creo que todos lamentamos en el análisis. Y después tenés que englobar el análisis. El segundo tiempo fue un sufrimiento. Sí, se comprende. ¿Vos te acordás de la jugada de Brereton? De cabeza, sí. De cabeza. Que fue el único error de Espinosa donde flojeó. Donde él un segundo antes pensó que estaba en el campeonato paraguayo. Y desde atrás ya le quitaron la pelota. Después se afirmó y eso sirvió como una suerte de despertador. Eso fue en el 11 contra 11. 11 contra 11, claro. Yo creo que ayer dijimos en tiempo real con no Dani. Le dejan hablar y él será. Pero él está hablando, él tiene un 70% de posesión. Federico y yo todavía no hablamos del Nosotros partido. todavía no aparecimos. Quería decir más que decíamos la misma idea. Que lamentablemente, desde la posición de Rojas, íbamos a comenzar a mirar el empate con buenos ojos. Porque todos pensábamos que lo podíamos ganar. Una cosa nomás, Federico. Yo rogué, ahí nomás para agregarte algo, rogué que sea edición en 10 minutos. O 15 si se pudiese. Puedes decir ya en la recta final. Claro, cuando nos fuimos, tuvimos dos llegadas ahí, no muy limpias, porque fueron llegadas a empuje. Yo creo que fue producto del desgaste de Sosa. El desgaste no pasó factura de aguantar, de correr detrás de la pelota, eso de jugar 10 contra 10, ya normal, un partido ya igualado, pero ya estábamos sin piernas prácticamente. A lo que dice Ariel con el alargue eventual, es porque de repente volvimos a estar en igualdad de condiciones, y a lo que dice Fabio es cierto. Es cierto que numéricamente estás en igualdad, pero el que estaba con 10 durante 50 minutos tuvo un desgaste mayor del que venía con 11. Pero yo creo que todos coincidimos con la lectura, por eso también ayer marcábamos la típica del vaso medio lleno o medio vacío, pero creo que todos vemos el mismo vaso. Que luego de ver lo que tenía Chile, aún más lamentamos lo de Robert Rojas, pero nadie va a ser necio para decir, che Garnero, ¿por qué no lo metiste a Cacu, a Tacuara, a Ramón desde el vamos en el segundo tiempo? Porque justamente está concatenado para dimensionar lo de Chile. Ayer, primero hablamos mucho del debutante, este chico Pizarro, que no la vio. O sea, imaginémonos, recién charlamos con Robo, que cuando Federico le preguntó el tema de nuestra curiosa sequía, de que solamente en 2 partidos, y si a eso le agregamos, claro, y Chile le hace debutar a un chico de 18 años en un equipo que no suma ni resta en el concierto sudamericano, le hizo debutar. ¿Ustedes vieron ese 7 que entró como último cambio? Creo que era Guerrero. Él juega en la segunda de Chile, o sea, es un equipo de media tabla. A un jugador que juega en la segunda. En La Serena, equipo que llegó a ser, o sea, para dimensionar contra quién jugamos, o sea, jugamos contra un equipo que puso de titular y lo aguantó todo el partido, a un chico de 18 años, porque o sea, si era el Colo-Colo del 91, uno dice, mira un poco el Colo-Colo de la Sudamericana en la década del 2000. Con Suazo y compañía. Claro, y su último cambio, es más, él quiere hacer un mano a mano contra Matías Espinosa y se le va la pelota. Metió a un chico que juega en un equipo de media tabla de la segunda división de Chile. Contra ese equipo jugamos. Entonces, desde ese lado, yo comprendo el lamento de Ariel, pero no creo que sea tan necio para decir. Claro que no. Lo que pasa es que ayer, tan malo que con 10 igual tendríamos que ayer al mediodía, claro. Ayer al mediodía, cuando hacíamos la valoración, todos coincidimos que era más potable ganar allá que... Sin saber lo de Barranquilla. Sin saber lo de Barranquilla, claro, porque a mí lo que me preocupa ahora es cómo vamos a hacer para ganar a Colombia. Porque el empate no cierra tampoco, 2 puntos en el combo no cierran. Lo ideal eran 4, ni hablar 6. Pero cómo hacer para ganar a un equipo que no tiene gol,
que como dijo Roque, tuvo una sola llegada. La de Sosa en el segundo tiempo, bueno, ahí fue una llegada que no fue muy limpia, ¿verdad? Pero sí la de Rojas y el remate de Ábalos. Y después el remate de Rojas y el rebote que le queda a Ábalos, pero después jugando relativamente bien no tuvimos. Gómez, grandes salidas, pero la descarga nunca llegó y perdió la pelota. Matías Rojas, algún cambio de frente, pasó mucho la pelota por él. Villasante tuvo una faceta más defensiva, porque no fue por Cubas el último volante, sino dividieron la media cancha y estaba Alexis Sánchez encendido. Suazo fue una sorpresa importante, porque el lateral izquierdo yo no lo conocía, y tuvo una claridad muy importante que por suerte ni un delantero aprovechó, ¿verdad? La pelota que de repente metía. Incluso cuando fuimos a ganar, que todos creíamos 5 minutos vamos, en el cuarto minuto nos metió una contra que casi nos gana, nos termina ganando el partido, que hubiera sido un castigo demasiado grande. Pero a lo que yo voy ya proyectando... Y de esa viene el córner del cabezazo de Maripán que pasó exactamente, de sobrepique, que hubiera sido muy cruel perder ahí. Yo estaba con la idea que en otro momento el partido ayer lo perdíamos, porque Paraguay pasó por muchas fatalidades también. La de Rojas fue una fatalidad que tenemos recurrentemente. Si no es Alonso que queda mirando, o en algún momento Blas Riveros, Rojas no marcando en Quito, o Piris, bueno, la que se mandó en Venezuela. Esa es una fatalidad, ¿sí? Porque no vamos a decir que si no venía esa no perdíamos. Y yo creo que cuando se da lo de Rojas... Pensamos todo, por eso dijimos el empate viene bien, pero Chile es un equipo normal, reforzado por Alexis Sánchez y ayer por Suazo. El resto eran jugadores de nivel de club. Pablo Díaz va tan mal al ataque como Rojas, alma de central. Mira que Berizzo le dijo que vaya al ataque y no desbordó ni una vez, perdió muchas pelotas. Dávila hizo algo de bochinche, barullo con la habilidad de zurdo por la derecha, pero tampoco tenía culminación. Y entre Berenton y Pizarro, más allá del cabezazo de Berenton, esa que mete en el área a Alexis y que nadie quiere patear. Me hacía acordar fútbol paraguayo, queremos entrar con pelota y todo. La de después Pulgar le da a Echeverría y en vez de patear le da a Pizarro y Pizarro se exacto. Entonces, sí, estaba el viento favorable para ganarlo, pero lo de Rojas termina, me parece, resignando esa posibilidad que tuvimos, y que en el segundo tiempo no hubo situaciones de Chile, pero sí un control muy grande en un momento. Hasta los 30 minutos fue un control de Chile demasiado grande. Yo valoro el punto desde ese contexto. Eso no me impide lamentar no haber ganado a un equipo que realmente, porque desde la perspectiva de los 3 partidos de Chile en Santiago, ayer jugó su peor encuentro, porque contra Perú fueron superiores, contra Colombia fueron superiores, y ayer, más allá que tuvieron casi el 80% de posesión, no dañaron, porque Coronel se lo destaca por la seguridad con las manos, el tema de también ser vivo para enfriar el encuentro. Por suerte, Alexis Sánchez en el segundo tiempo ya se apagó. Sí, y también te diré, Bruno, que... Berizzo, para la gente que ahora está escuchando la radio, Berizzo no permitió pregunta alguna y se despidió. Sí. En conferencia de prensa, dejó de ser técnico de la selección chilena. Es más, estuvo 1 hora y los periodistas estaban esperando, y hasta el propio Alexis Sánchez se entera por los periodistas, porque la reunión es de Berizzo, Gary Medel y el presidente de la asociación, y le dice: yo ya no voy, yo ya no sigo más. Y bueno, los referentes, la típica, en este momento salen a apoyar, pero después seguramente dirán lo suyo. Pero bien, también otro sistema defensivo, hubo mucho carácter y poca es que no hubo fisura. Vos citaste lo de Matías Espinosa, fue la única jugada pero hubo unos cruces de Gustavo, Cáceres se comportó salvo en una oportunidad lo de Gustavo ayer fue, hasta, ¿cómo se dice? Imperial, desde el punto de vista que parecía más el de Palmeiras. Ayer Gustavo Gómez parecía el de Palmeiras. Es la saga central, por eso, pero cuántas veces uno criticaba, que y todo bien con Fabián, o a veces cuando jugaba Junior, pero yo creo que este momento que vos decís parece el del Palmeiras, tiene mucho que ver de que lo tiene allí Alderete, que también te juega para 7 puntos. Entonces, es la dupla central para entender este momento. Y también sumarle que el partido daba justamente para que se pueda lucir esa línea defensiva con lo expeditiva que podía hacer, con mostrarse segura desde el arquero. Ayer me parece que dio un paso gigante Coronel, más allá de que, pero el tema con los pies todavía pero muy seguro ayer. ¿Cómo terminó como el de Palmeiras?
por eso atacando. Bien. también. Porque acá recordamos que los mellizos le dijeron a Balbuena y Gómez En quédense en el 0-0 con Perú. Habla un poco de Ayer la ambición, Gómez fue a buscar. de la ambición también Sí. del equipo y que el técnico permite. Permitió, y exactamente. Cáceres entró muy bien. Insisto, salvo un mal cálculo en un cruce. Vos pero sabés por que bien Ro- en la cuando mano. recién entró. Roque destacó lo que ayer nosotros Sí, marcamos. Tres veces bajó con el pecho. 3 veces. Y el arquero, yo creo que es un buen arquero. ¿Te acuerdas, Federico, cuando se puso en tela de juicio, verdad, lo que él... Después del partido con Argentina que claro, hablamos con Tabarelli. de lo que alguna deficiencia, el propio Sigue Tabarelli, sin que hablar. es un especialista, sí. Pero a mí me parece que él entró inseguro, porque él pues cae en paracaídas. Y me da la sensación que fue más a lo seguro en los primeros partidos y como que ahora va naturalizando más su desempeño en la selección nacional, porque antes él no salía para los corners. Es más, y ayer por lo menos un par de veces. Hay una donde él podría haber agarrado el balón y le da el puñetazo. O sea, yo creo que todavía está. Eso fue en el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Pero Y en el dijimos, primer tiempo hay uno con el dijimos pie que- porque nadie le habló. Claro. Ahora que estaba El cerca tema- Gustavo Gómez y él da puñetazo al costado. Pero ya sale, porque antes se No, quedaba no, en sale, el... sale. No, es que yo creo que el partido también daba lo que ustedes mencionan, porque tampoco vamos a encontrar. Si vamos a una cuestión de atajadas, él atajó más la cancha de River que ayer. Porque bueno, lo de Chile era una lágrima en ese sentido. Y para completar lo de Alexis, también yo creo que ayudó, y eso me parece que también generó una especie de desajuste, pero por eso Garnero en la conferencia destaca tanto el trabajo de Cubas, que hizo un partidazo, creo que sacándolo de Coronel fue la figura, y Villasanti, porque Alexis jugó muy retrasado. Uno decía, este puede jugar de enganche, pero ayer jugó casi de volante central. Vos veías que cuando la tocaban Medel y Maripán bajaba. Eso al final no venía bien. O sea, yo prefiero que Alexis quiera meter ese pase filtrado para un chico de 18 años, que sea Alexis el receptor de ese pase, también para entender lo que recién hablábamos de lo de Berizzo. Y en el caso de Garnero, yo en la conferencia, por ejemplo, ¿sabes qué destaco? Porque muchas veces los técnicos se escudan en un incidente que ocurre y ha de ser el incidente más importante en el fútbol moderno. Suelo decir, hay técnicos que te dicen, yo prefiero que me hagan un gol en contra a los 5 que me expulsen a un jugador tan temprano. No fue tan temprano, pero en la respuesta de Garnero, él no estuvo satisfecho porque marcábamos la transmisión junto a Federico. Los primeros 20 minutos Paraguay estaba demasiado cómodo. Ahí es donde dijimos, no, ¿qué empate? Reforzamos lo que habíamos desarrollado durante el mediodía. Este es el partido. Después habla hasta de que le hubiese gustado tener más tenencia, inclusive en el... Claro, mirando eso, porque creo que a eso se refiere Dani, Claro, porque o sea, mirando eso es un toque de alerta para lo que se viene. Ojo. Yo quiero destacar eso, que Garnero lo que expresa es, porque cuántas veces escuchamos a un técnico, el equipo no jugó tan bien, pero dice, estábamos bien y la expulsión nos complicó todo. Él dice, ya antes de la expulsión veníamos complicados. Y allí voy a la jugada que vos rescatabas. El partido de ayer era un partido muy anímico, porque todo bien que nosotros estamos dando, peste y culebra de lo que es Chile. Si ellos dicen, tampoco es nosotros vamos a indignarnos para decir, ¿qué les pasa? Ayer era el duelo de dos equipos que eran muy frágiles, y cuando Espinosa se equivoca como se equivoca, Garnero lo putea mal, porque él sabía que vos le dabas vida otra vez para que se recuperen. Por eso, cuando Garnero dice, a mí ya no me estaba gustando, o sea, ya veníamos complicados y se viene lo de Rojas. Yo quiero destacar ese punto, porque capaz otro contexto, otro profesional, otra lectura hubiera dicho, no, nosotros estábamos bien, no nos llegaron nunca, salvo el cabezazo de Brereton, y después viene la expulsión. Él ya manifestó que hizo un planteamiento. Acá dijimos que a Matías Rojas le iba a costar porque era el que tenía que hacer el desdoble y le costó, no rindió demasiado. Me parece que estuvo más tiempo en cancha en relación a lo que podría haber sido. Pero después, el otro pero es, a mí, en el cambio, en el ingreso de Cáceres, yo me hubiera quedado con Tony en cancha y sacar a Ábalos, pero capaz Garnero entendió que Ábalos era más 9 y Tony hacía esa función del el menos 9 cuando tenía que hacer alguna que otra cobertura. Pero cuando el técnico dice eso, me parece que también es un buen mensaje, es decir, no se escuden, porque nosotros mismos estamos diciendo que la roja cambió la ecuación, pero él lo que dice es, antes de la roja ya habían cosas que no me estaban gustando y que tranquilamente se pudo haber complicado y que lastimosamente, y sí,
cuando Chile queda con 10, ¿sabes qué? A mí me recordaba esos partidos a nivel local que hacemos, cuando los Cerro y Olimpia no tienen con qué, pero por la presión de ser quienes son, tienen que ir al ataque. Y vos decís, acá en una le van a liquidar, en una le van a liquidar. Los últimos minutos fueron muy buenos. Sí. Toda la que dijimos, que aquellos que estaban mirando Uruguay, Argentina y Colombia, Brasil y cambiaron, los últimos 10 minutos era mano a mano. Paraguay buscando, Chile buscando. A Chile le generó, ya estaba obligado a ganar, pero le generó una obligación extra el tema de las pulsiones rojas. Yo veía hoy, había muchos memes de Berizzo y uno tenía timón de Carlos y decía, ¿cómo no le vas a ganar a un Paraguay con 10 hombres? ¿Cómo nos ven a nosotros también? Claro, ¿no? por eso. Nosotros vemos el Chile, pero ellos también nos ven a nosotros como un seleccionado que no le hace gol a nadie, que no le gana casi a nadie, que apenas le ganó a Bolivia en los últimos tiempos. Entonces, era como, ¿cómo no le vas a ganar a ese equipo con 10 hombres todo el segundo tiempo? Que me parece, habrá acelerado también, yo no sé si 0-0, 11 contra 11, Berizzo tomaba la decisión que tomaba, ¿verdad? Porque con 10 sí, era, para ellos era la llave para ganar. El momento perfecto, la circunstancia perfecta. O sea, lo que voy a enfatizar, Federico, es, íntimamente Berizzo también habrá dicho, yo conozco el concierto sudamericano y si no le puedo ganar a este Paraguay con uno Así menos, es. ¿qué me queda? Porque cuando es el segundo empate local, pero contra Colombia ellos salieron diciendo, mira, no ganamos por cosa del fútbol, acá no. Y esos últimos minutos, ese lapso de cuando Alderete quiere hacer un caño estando en 3/4, o sea, el partido ya estaba totalmente roto y cada uno quería ganar. Por eso el lamento de lo que significó la roja, lo que hubiese sido 11 contra 11, y claro, por cuestiones obvias, ¿verdad? Pero yo leyendo las crónicas chilenas, ya cuando faltaban 5 minutos, todo el estadio empezaba a gritar que se vaya Berizzo. Sí, tienen un canto muy especial. Berizzo se va, Berizzo. ya se va, Berizzo ya se va. Y lo que no habrá olvidemos, sido, sí, que capaz que es algo de anécdota, pero Berizzo con Paraguay, cuando fue a Quito, era que perdimos sobre la hora, le agarró aquel ataque de presión que no pudo ir a la conferencia, ¿se acuerdan? Sí, claro. sí, Que claro. se mareó, tuvo que ser retirado. O sea, todo eso habrá pasado porque tiene que ir a Quito ahora el martes Chile, para forzar la decisión, porque para ellos fue una frustración mayúscula. Y convengamos que ayer hizo lo que nos hizo en Paraguay, porque él, cuando pierde 4-0 en Bolivia, en el Hernando Siles, ahí sale un comunicado. Ayer yo creo que aprovechó y por eso no aceptó preguntas y dijo, quiero anunciar, y se convierte en el tercer técnico que deja en el tercer combo de las eliminatorias después de Paraguay y Bolivia. Semana Black de Guairá Pisos, últimos días, hoy viernes y mañana sábado, liquidación total en todas las líneas de productos, porcelanatos, piso cerámico, griferías, losas sanitarias, pegamentos y más, promoción válida en nuestros 6 locales de Guairá Pisos. Guairá Pisos, evolucionando el mercado. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar con esta carrera. Serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. Ya está disponible la TV más grande de Samsung. La nueva TV QLED de 98 pulgadas te ofrece gran calidad de imagen, sonido envolvente, mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante. Conoce más en www.samsung.com/PY. Samsung, la marca número 1 en ventas de TVs a nivel global durante 17 años consecutivos. En Petrosur, carga naftas a 700 guaraníes menos por litro. Escuchaste bien, todas sus naftas a 700 guaraníes menos por litro en todas las estaciones. Octanaje exacto, calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos
lejos al menor precio del mercado. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque, Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 417 706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llámanos al 021 550 189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López, esquina Campana. Sanatorio San Sebastián. ¿Qué hacemos con Robert Rojas? Y realmente fue un acto irresponsable lo que hizo. No leyó bien lo que significaba la dimensión del partido. No era un partido en donde se podía dar ciertas licencias. El partido no daba para esos rasgos y él metió la pierna equivocadamente. Y me parece que con lo bien que ingresó Juan Cáceres y viendo que le cuesta a Robert Rojas, más allá que no hizo, hasta que se fue expulsado, no estaba haciendo mal partido. Hay le gente cuesta. que dice, bueno, muy poca. Le cuesta el ser lateral. Muy poca gente que, perdón Fabio, que es inevitable lo que pasó. No. Que él no podía sacar el pie. Se puede porque evitar. él ya se lesionó alguna vez, que el temor es entrar así. Porque si entraba con la plantilla para abajo o con el pie normal le podían lesionar a él. Yo creo que fue un acto de irresponsabilidad inclusive. Raya la irresponsabilidad. Yo me mantengo en eso. Es lo que te digo, sí, para mí fue irresponsable lo que hizo porque no midió bien la temperatura de un partido que no era para estar así caliente. Y no era una jugada peligrosa. No era la Argentina-Uruguay de ayer, ¿verdad? No, que tuvo esos tramos. De hecho, es una jugada donde justamente y esto iría más al origen. Él no controla la pelota, le queda larga y tiene que ir como fue. Yo creo que podemos desembocar en la irresponsabilidad, pero muchas veces cuando decimos irresponsabilidad es como que alguien lo hace adrede. Yo creo que él tuvo una jugada de torpeza y donde sí yo puedo coincidir con el tema de la irresponsabilidad está jugando eliminatorias de visitante, porque fíjate que la jugada de la roja del chileno inclusive es más grave, pero también el chileno te va a decir, se da la particularidad, los dos expulsados llegan a la pelota, pero por dejar el pie, y en el caso de Robert hace ese movimiento adicional, que es cierto, vos decís, te estás mirando con cámara lenta, pero podemos desembocar, pero yo, por ejemplo, no colocaría en el mismo nivel de lo que hizo Iván Piris en Venezuela. O sea, ahí es donde decís, pero ¿qué haces? Mientras que esto es una consecuencia, y allí es donde uno va, espera, vos sos lateral derecho de una jugada donde era tu pelota, pero se te fue larga, y está en el medio campo. O sea, el famoso, ¿amerita entrar así? Entonces, el famoso falto de inteligencia, pensamiento, lectura, todo eso, desemboca en la responsabilidad, puede ser, pero yo me iría más a eso, decir, y allí es donde volvemos al otro debate, pero él es más marcador de punta, zaguero, porque en la jugada donde Gustavo lo habilita, se termina cobrando offside, pero esa es una jugada que un lateral de selección no puede definir como definió, porque él se demora. Es que ahí se nota de alguna u otra manera la mano del técnico desde el punto de vista de hacer ese trabajo de que el central pueda ver que el lateral haya picado
al vacío o hasta el último hombre del rival y vos le metés una pelota como a Gustavo Gómez estaba acostumbrado a hacer en Palmeiras también, ¿verdad? Ese es el pase que le hace para el primer gol Contra de la Flamengo, Libertadores. contra Flamengo aquella en el final. Centenario. Bueno, entonces, vos podés hacer ese tipo de jugadas, pero tenés que ensayarlo con un lateral puro. Un lateral puro es el que te ofrece garantías para esa definición tan mala que dio Robert Rojas. Es cierto, no tenemos, pero demuestra las claras que con eso que pasó, más allá que él estaba haciendo un partido correcto, no es lateral de oficio, le cuesta muchísimo y hay que ver si a partir de ahora va a ser tenido en cuenta para esa posición nuevamente. Y los últimos 3 laterales fueron, bueno, saco el de Bolivia, ¿no? Pero fueron protagonistas. Iván Ramírez, que no la vio en todo el partido, lo cambió Garnero en el segundo tiempo. Piri en Venezuela y Robert ayer. Hablando un poco de lo que es este puesto. Si sigue la misma trayectoria tan también, complicado. no sería convocado de vuelta, porque fíjate que los otros Iván... Y yo creo que... No hay. No Porque quiero ser yo creo que entre hoy o mañana van a convocar a un tajante. lateral del fútbol local, ¿eh? Porque no podemos ir solamente con Cáceres contra Colombia. No, claro. Yo decía, esa Cáceres, es la zona de Luis Díaz. Sí. Y el lateral izquierdo. ¿Quién? ¿Raúl también. Cáceres podría ser? ¿O quién? ¿Sí? No, yo hablaba de... No, Juan Cáceres vos estás hablando. Juan Cáceres, claro, es el único. No, porque, pero claro, que podría ser convocado uno a nivel local tendría que ser Raúl. Y no tendría que estar en la lista de... o no es necesario. No, al ser plano local no hay local esa no exigencia. Pero sí, debe haber uno más. Porque fíjate, o sea, ayer Juan Cáceres entró porque era el único lateral que había. Con la desgracia que tenemos, que le agarraron tirón a Cáceres a los 20 del primer tiempo, se viene la noche. Pero muy bien Cáceres, que le bajaban, le preguntaba yo siempre a Ariel y a Fabio. Sí. Y me decía, no le alcanza para la selección, con Dani Carvajal flojito. Bien Cáceres. Le quiero ver contra Luis Díaz porque Juan Cáceres... Alan Benítez me dice, Tomás, pregunta por Alan Benítez, no puede ser. Está muy bajo. Me pregunto, no puede preguntar Tomás ahora. Ahí puede continuar la desgracia del lateral. Él es muy propenso o a la expulsión o a un error grave. Lamentablemente Alan, que en un momento fue un lateral de selección, porque hay que decirlo, cuando él aparecía en Libertad, todos decíamos, este tiene que estar en la selección. Después él tuvo su, ¿cómo que vos se le iba a decir, Federico? Su segundo fatal tuvo en aquel amistoso, ¿te acuerdas? Quiero hacerle el túnel al rival para salir jugando. Contra Japón. ¿Te acordás? Él y Zárate era nuestra a la derecha de esa defensa. El pobre Kili tenía que volar para todos lados. Y ahí se equivocó, Alan se había equivocado. En aquel partido, ¿no? Así como viene Colombia y que... por ejemplo, ayer hablábamos de los detalles y ustedes recuerdan bien. El único detalle, bueno, hay dos. El de Espinosa y las pulsiones rojas. Antes teníamos más desgracias, sin caer en Anthony, que tantas veces tuvo, pero los goles olímpicos, la falta de marcación en la pelota parada. Ayer la de Berenton es una vivada de ellos, o sea, no hay un error ahí, ni entre Gómez y Alderete, pero ¿cómo hacemos para ganarle a Colombia? Ese es el punto. ¿Qué equipo armamos? ¿Qué mediocampo? Yo me juego con Vareiro y Tony arriba ya desde el arranque, pero hay que poner un volante más ofensivo. Gómez tiene mucha técnica, pero creador ofensivo no es. Cacu, Federico. Y bueno, Cacu y mete Campuzano y Cuba para la marca y un volante más, puede ser Villasanti o Gómez. No, yo a Gómez no lo saco en mi equipo. Entonces Gómez porque con Gómez Cacu marca y llega. Y Villasanti hay que ver cómo está porque él salió lesionado. Pero verdad que ahora sí amerita el doble 6. Pero este es el partido donde tenemos que ser más ofensivos. Claro, pero tenés Cacu para distribuir, tenés dos puntas. Claro. Tenés un lateral como Espinosa, Cáceres ofensivo. O sea, también tenés que controlar, jugar con un solo volante de marca. A ver, suponiendo que Villasanti llega. Claro, un equipo como el de ayer, pero en vez de Matías Rojas, va Cacu. Y el resto no se toca. Porque es un puesto también donde él puede jugar desde la derecha, pero haciendo diagonales para su zurda, para el medio. Está bien también. Por eso. Ayer mismo ese puede ser su lugar. Campuzano tuvo dos cortes muy buenos, hasta salió jugando y apoyó un ataque, pero está bien, no me disgusta lo que está manifestando. Pero Adam Vareiro con Tony, hay que hacer un gol, hay que saber cómo ganar. Escribo. Más Ramón. Pero ni sabés lo que estamos más diciendo. Ramón. No, espera. Más Ramón. No, le dije ni más. Yo ya estoy con Adam, más Ramón y más Cacu. No, viste, ahí está. ¿Viste? Yo voy a hacer una aclaración. Todos tenemos derecho a salir del programa porque, bueno, tenemos, uno va a traer café, otro va a hacer su necesidad fisiológica, o tira un mensaje a alguien, sale una llamadita y vuelve. Yo quiero aclarar que Ariel salió a traer un café. Entonces vamos a hacer lo siguiente, que entre Edgar, vamos a tomar en serio esto,
Y Federico le va a explicar a Ariel y en base a eso, o el que le explique Chum, porque es parte interesada, Federico, porque suscribo lo que vos decís, Federico. No, pues después le tuvo que soltar las manos porque después se fue a otro lado y ahí vamos ya... a dejar y que le explique, por favor, lo que estamos hablando, porque si ya... está en desacuerdo, todo bien, pero acá yo quiero que me digan los compañeros, porque yo tengo mi idea, ¿verdad? ¿Cómo hacer para ganar a Colombia, que está entre las mejores selecciones, una selección como la nuestra que no sabe hacer gol y que no sabe ganar? Por eso yo propongo también esos nombres. ¿Sabe lo que pasa? Ariel, ¿sabe lo que pasa? Espérame un ratito, Dani, explícale, por favor. Si sos socio de Universitaria y asegurás lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresá a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Llegó el Black Friday a Inverfin con hasta 70% de descuento de otra galaxia. Electrodomésticos, celulares, motos y más a precios que no podés dejar pasar. Aprovecha las increíbles ofertas en tus productos favoritos por todo el mes de noviembre y visita tu Inverfin más cercano para descubrir la gran variedad que te espera. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. La promo como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, si se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas, en las estaciones de servicios Usa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala. Ganar lo cambia todo. ¿Sabes por qué te tranqué, Ariel? Y allí, viste que yo no suelo estar muy de acuerdo con Bruno, ¿verdad? Casi suele ser muy de excepción. Pero acá tuve que suscribir. Porque mira que acá debatíamos y cuando Federico daba el tema del doble 9 y después vos dijiste Kaku y ahí sí, y después dijiste Ramón. No sé si Federico vos adrede, porque me olvidé de Ramón, no, por no, eso, me olvidé de Ramón. Por eso yo te vi cuando él dijo Ramón Sosa y ahí, o sea, se omitió a Ramón Sosa. Pero o sea que el doble 9 fue por Ramón Sosa. Vamos a decir, va a haber un 9 con Ramón. Un segundito. O doble 9 y que Ramón entre en el segundo tiempo. Uno puede preguntar, puede plantear. Pero perdón. Pero mira que Ramón contra Perú en el primer tiempo. Contra Bolivia también. Lo hizo la víncula, por ejemplo, ¿verdad? Y contra Bolivia él genera la situación más clara. Yo quiero retroceder un chiquitito nada más para avanzar después. Muy nomás que esa omisión cuando te tranqué, lo que planteó Federico, o sea,
sin recordar, era sin Ramón y vos decís, suscribo doble 9. Pero si vos decís, esperad, vos que querés doble 9 con Ramón y Cacu. Una cosa no para ni para, porque yo fui acusado de algo acá, es como que me fui al sanitario, traje café y hablé de cualquier palote. Es que no hablaste, vos acompañaste. Vos suscribiste algo que no sabías. Pero yo intuía perfectamente de qué se trataba, de cuál es la fórmula. No, espera, entonces tu equipo es doble 9 más Cacu y más Ramón. Sí. Claro que sí. Se va a salir a ganar. Mira, ya Federico, mira que él es el que te trajo ahí mesa de por eso. La idea madre es que yo vine acá, hice una abordaje. Yo sé que la audiencia no piensa eso porque viniste. No, pero el señor me acusó. No, ya pasó. Ya está. Callate, te fuiste al baño, explicarle. Yo no es suscribo. Ahora vos tenés ley propia, porque yo... Sí, cada quien tiene su equipo. Vamos a llenar el camino del análisis. Tu equipo es... Ultra. Sí. Se mataron a morir. La Bolivia de Moreno Martins. Más o menos. No, porque es cierto. Ni contra Bolivia jugamos así. No. Porque era Almirón, Ramón, Cacu y un 9. Apelamos a 2 9 en el segundo tiempo. Claro. Sacando a Cacu. Sacamos la diferencia, pero... y cuando Ramón salió lesionado. Sosa, Romero Gamarra, Vareiro y... Tony. Contra Colombia. Y en el medio, 2 nomás tenés. Villasanti con Cubas. El tema es el siguiente. Vayamos al partido ayer por un ratito. Ni Gómez, ni Campuzano. Espera, un ratito otra vez. Vamos a ganar porque ayer, ustedes mismos están diciendo que ese cuarteto, por ejemplo, no alcanzó, que muy poco también se generó. No, es que ese es el tema. Tácticamente... Ayer Colombia, yo no sé cuántos cambios va a hacer Lorenzo, ¿verdad? O sea, Colombia le peloteó a Brasil. El segundo tiempo. Sí, no, los primeros 20 minutos para que Brasil le meta 3. Sí. De hecho, el gol que llega a los 3 era la tercera situación clara de Brasil. Un segundo, Ramón va a hacer el trabajo y vuelta, ¿verdad? Es casi un volante más en esa figura. Y Cacu... ¿Vos querés para eso? ¿Vos querés que Ramón sea el...? Y las dos cosas. Y Cacu, yo creo que también puede hacer eso que hizo Matías, que vos muy bien allá adelantaste. Pero vos sabés que Cacu no te hace eso. El tema es que, ¿cómo hacemos para...? Porque ayer tácticamente el equipo estuvo muy bien, ¿verdad? Tácticamente, cómo se paró. Yo del espectáculo puedo comprar el equipo Ariel, pero me parece, ¿sabes qué? Este es el famoso. ¿Sabes qué? Se parece acá el señor. Tira ahí después. Pues, me hace bien. Porque... Yo le digo a la audiencia, después vos te haces, la víctima. Pero en serio, hay que pensar. No te parece demasiado. El tema es que Colombia maneja mucho la pelota en la media cancha, tiene mucha presencia, no es Chile. Porque Chile puede tener mucho piqui, ¿verdad? Pero Colombia tiene músculo, tiene juego, tiene volumen. Entonces nosotros tenemos que ir desde la premisa de mejorar en la gestión de juego. Porque ayer tácticamente muy bien. Hasta con 10 hombres nos paramos muy bien. Aguantamos. ¿Cómo va a mejorar la gestión de juego? Controlamos a Chile. Y gente que sepa. Y ese es el tema. Nosotros tenemos que pasar del equipo batallador, el equipo que tuvo sangre para poder aguantar con 10 hombres ante un rival que, si bien no fue la gran cosa, ahora tenemos que pasar al otro escenario. El otro escenario es jugar un poco más, ¿verdad? No solamente tener espíritu guerrero y todo eso. Y ahí pues está el tema. Y bueno, por eso. Yo planteo esta idea que aparentemente es alocada, pero ya no es Bolivia. Ya no es Bolivia, Ariel. Ese es el tema. Ya no es Bolivia. ¿Qué es lo que pretenden ustedes? ¿Qué es lo que plantean? O sea, hay que jugar más, pero no se puede colocar gente con mucha ocasión ofensiva porque ya no es Bolivia. ¿En qué quedamos? Lo que yo te digo nomás es que con Villasanti y Cuba solamente como volantes nos van a pintar la cara a los colombianos. Ellos hacen un culto al toque de la pelota, manejan, tienen presencia, entonces, ¿cuál son es tu muy forma? buenos. ¿Cómo ganamos a Colombia si no alcanza con 4 volantes de ayer? Si hay que jugar más. Por eso te digo, hay que jugar con los que tienen recuperación y también juego. Es decir, vos no le podés sacar a Diego Gómez, por ejemplo, del equipo. Con lo que mostró ayer en las dos facetas, futbolísticamente, quizá faltó porque no hubo mucho acompañamiento tampoco, ¿verdad? Entonces... Pero mira que fue el que le daba la salida. Por eso, él no puede faltar en este equipo. Le dio la salida Diego jugó luego por la banda, ¿verdad? Diego Gómez, Villasanti, y bueno, Diego Cubas. Gómez por Cacu, entonces en todo caso le saco otra vez a Cacu, pero vamos a ponerle gente que juegue más. No, pero allí ya es más, más equilibrado. Yo creo que Ariel, vos te fuiste de un polo al otro, porque el equipo que vos postulás ni contra Bolivia puso Garnero. Entonces, allí sí, vos decís, esperá, que sea Ramón con un doble 9, que sea un 4-4-2, porque ayer tanto Villasanti como Matías Rojas y especialmente Diego Gómez demostraron que tienen ese ida y vuelta. En el segundo tiempo,
Garnero intercambia posiciones. Matías pasa a jugar por izquierda, Diego pasa a jugar por derecha, porque al ya no tener 2-9, no tenía ese sentido del perfil cambiado para habilitar. Pregunto nomás yo, dentro de mi ignorancia, vi la alineación ayer de Colombia. Cuadrado, ¿él va a jugar contra nosotros? Pásamela, por favor, un ratito. 30 segundos, Ariel. Espérame un ratito. Colombia, ¿Tiene doble amarillo que va a jugar? Colombia, espera. Colombia, Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumi, Machado, Andrés Uribe, Kevin Castaño, Jorge Carrascal, James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Ese triplete es el tema. De ese equipo... ¿Cuál es el triplete acá? Luis Díaz, Santos Borré y... James levantó totalmente. Sí, ese es el 4-3-3 que puso Lorenzo. Y Uribe los acompaña muy bien también. Y Davinson Sánchez es el que no viene, porque él recibió segunda amarilla. Fue amonestado. El que va a estar habilitado para jugar porque ayer tenía doble amarilla es John Arias, el de Fluminense. Ese es buen jugador. Ese bueno. El morochito. A la derecha. Él va a estar en la zona de Espinosa. A la derecha. Arias por derecha y Luis Díaz por izquierda. Bueno, pero Cuadrado, estoy preguntando por Cuadrado. ¿Qué pasó con él? Y él perdió ya no sé si él fue convocado. relevancia, claro, sí. Es más, en los primeros partidos jugó... Me preocupa la banda. En los primeros partidos jugó al medio. Cuadrado ya no venía jugando más por los extremos en Colombia. Al medio venía jugando como un volante más reposado. Claro. Lo tratan de alocado, Ariel. Me interesa profundizar el tema. Inmobiliaria Raíces S.A. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de un nuevo y emocionante proyecto, Barrio Loma Verde, estratégicamente ubicado a lo largo de la ruta Itá-Itauguá y a pocos minutos del centro de la ciudad de Itá. Estos impresionantes lotes ofrecen una oportunidad única. Este desarrollo urbanístico garantiza servicios de primera calidad, como suministro de agua potable, instalaciones eléctricas seguras y calles completamente empedradas para tu comodidad y tranquilidad. No dejes pasar esta oportunidad excepcional. Adquirí tu lote en Loma Verde y sé parte de esta exclusiva comunidad. Acércate al lanzamiento y conoce más sobre este impresionante proyecto. Cuotas desde solo 430.000. Contacta con Raíces al WhatsApp 0982-598-302. Inmobiliaria Raíces S.A. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos, congelados, elaborados y nuestra línea de pastas. Avenida Artigas, a 3 cuadras del Jardín Botánico. Comunícate con nosotros al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. A todo ponele Vistoni al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el champú para lavar tu vehículo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernosavon.py.
Siga en Facebook e Instagram Avon, la aventura de crecer Avon, calidad que une generaciones. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello de garantía de base. Vamos a hacer lo siguiente, respetando lo que dice Ariel, porque Dani, lo último que yo escuché... Mucho, ¿eh? No, claro, pero Dani me le dijo, cambio. Es alocado, sí. Eso le dijo Ariel. Es alocado lo que propone él en cuanto al equipo. No, es que Ariel es alocado. Es que cada uno le dijimos algo. Yo le dije, con ese mediocampo que va a poner Ariel, nos pinta la cara a Colombia. Es lo que yo le dije, ¿verdad? Después Dani tuvo lo suyo también, ¿verdad? Pero no supiste responder cómo lo que vamos a jugar más también. Pues una cosa pues es un problema, pero ¿cómo solucionamos? Y te dije, Diego Gómez tiene que seguir jugando porque es el único que nos puede dar las dos facetas, ¿verdad? Villasanti, si está bien, también tiene que jugar. Da tu equipo contra Colombia. Yo no lo toco a Cubas ni nunca. No, del arco en empezar, por favor. Digo, Coronel, y a la derecha va a tener que jugar Cáceres, porque no hay otro. Gómez Alderete, Matías Espinosa, Cubas, Villasanti, Diego Gómez. Cacu a la derecha, más tirado al medio después cuando tenga que gestionar juego. En este caso juego con Adam y Sosa tiene que jugar. Pero un medio campo con tu tres. Medio campo fue, me dijiste Villasanti. Yo no lo toco, Cubas. No lo toco a Cubas, Villasanti ni a Diego Gómez. Diego Gómez. Villasanti, Cubas, Diego Gómez. ¿Y después? Ramón Sosa. Cacu y Adam. No juego con 2-9 tampoco, pero es un equipo que más equilibrado en el medio campo, vamos a tener mejor presencia de juego, de quite, y después con Cacu vamos a ganar volumen y con Sosa también, explosión, desequilibrio. ¿Y qué es lo que es volumen para la gente? Ayer jugamos muy bien tácticamente y aguantamos el partido. ¿En qué momento nosotros tuvimos una pelota filtrada? Volumen, cuando voy con Cacu vamos a ganar volumen. Y vamos a jugar más, vamos a tocar más la pelota, vamos a tratar el balón, vamos a hacerla circular, vamos a moverla de un lado para otro. Claro, más fútbol, sí señor. Ya me puse nervioso. Bueno. No, pero muy de libro de Valdano. No, se entiende, la gente entiende, Bruno. Volumen. Bueno, ya está bueno. Más fútbol, más producción de fútbol. Claro. Tu equipo, Federico, para no sacarle la mano a la jeringa. ¿Cómo es que ahora se le dice intensidad? Después había otra, siempre transición. La transición. Los términos nuevos. No, hay que ir diciendo. Sí, está bien, tuvimos intensidad. El desdoble. Y ayer Uruguay tuvo presión intensidad. alta. Pero no, se sigue utilizando, pero está bien. Box to box, box to box. Pero está bien, renovar el diccionario futbolístico porque cada término. ¿Cómo? Hay que estar. Lo que pasa es que el volumen es diferente de intensidad. Sí. Intensidad general, volumen puede ser de mitad de cancha hacia adelante, el famoso, lo que le falta mucho hacia Paraguay, ¿verdad? Sí. Ayer cambio de ritmo. Ayer escuché no sé si Scaloni o Bielsa hablaron de intensidad, la intensidad de Uruguay ayer fue increíble para dominar en todo el partido. ¿Y volumen qué es lo que entonces, Federico? Y volumen es forma. Volumen es, ¿cómo lo dice la palabra? El volumen es una forma, es algo que no quede descoordinado. Como juegan los grandes equipos, el bloque, atacando, llenando bien los espacios, eso es volumen. Intensidad es compromiso en la marca, en la transición rápida, el ritmo en todo momento. Ayer nosotros tuvimos intensidad en la marca, nosotros tuvimos agresividad, intensidad, pero después cuando recuperábamos la pelota, ¿qué hacíamos? Perdíamos fácilmente la pelota. Ahí ya no hay volumen. Ahí está. Ahí está porque no hubo, volumen no hubo. Hay una donde llegamos entre 6 jugadores y parecía que podía ser, pero no sé qué nos falta, no sé si, porque tampoco puedo creer que Ábalos y Tony Sanabria carguen con esos 14 partidos, ellos no cargan. Nos falta, ¿sabes qué? Un jugador de buen pie, porque, ¿sabes qué pasó ayer? Diego, mi humilde opinión, yo no entiendo mucho de fútbol, ¿verdad?
No, voy a decir cada rato. Pero vos tenés la batuta acá. No, ya vos, sé, pero Fabio yo soy recién. conductor, relator, no soy ni periodista deportivo. No, la otra vez dijiste que apareciste que lo nuestro era todo palabras inentendibles. Cuando usamos lenguaje los muchachos acá en la plaza, ¿te acuerdas? Pero vos te vas a ir, por ejemplo, ahora están jugando damas. Muchachos, volumen de fútbol de Paraguay, ¿qué les pareció? Saludo para los cambistas de Palma y un gran saludo también para... ¿Qué fue? ¿Uber o Mu que te trajo? Estaba en el balcón, bajó Valdito. Federico, un oyente del programa, un gran saludo también para que te trajo a Valdito casi. A mí le gustan esos términos, entonces yo soy práctico de pueblo nomás. Sí, qué con los volúmenes, bueno. Pero vos dijiste volumen de 10 años atrás. De buen pie. Volumen de 10 años atrás. Y de buen pie te voy a decir, es el jugador. Por ejemplo. Sí, no te voy a decir muy fácil. No lo vaya a demeritar la gente de Ñacundaví. No le demerito. Pero puede ser que no entiendan. No, ¿quién no va a entender? Esos son más vivos que nosotros 10 veces. El hombre del pueblo. Lo del interior, pues Ñacundaví dice. Esos cosas más vivos que nosotros. Eso ya saben, mi gente a lo mejor no de Guatare ya por tu forma de caminar, ya saben qué para lo que vos querés cuando venís. ¿Qué significa de buen pie te voy a decir que es el jugador diferente, es el que, por ejemplo, te voy a dar, a eso quería ir. Diego Gómez ayer jugó muy bien. Se salía de 2, pero quería salirse otra vez el tercero. No finalizaba, no daba el pase correcto en el momento exacto, no remataba arco en el momento que tenía que hacerlo. O sea, él ayer pecó de individualista, se engolosinó con la pelota, pero no jugó mal. ¿Verdad? Pero a ver, muy solo, ¿cuál es quién es? Pero el jugador de buen pie, por ejemplo, Kaku es un jugador que te va a meter un pase entre líneas. ¿Qué es entre líneas? Que hay 2, 3 jugadores que están ahí marcando y en medio de eso él mete la pelota, sabe que en el interior dice y cuape, un bocuá. Bueno, en castellano para los chetos que nos escuchan, es el pase al vacío bien dado, o entre líneas, o hacer una pared, o generar un espacio como para que él dé el pase final. Ayer Alexis Sánchez ese es el jugador de buen pie. Alexis Sánchez metió 3 ayer así. Ese es un jugador de buen pie. Me metió 3. O sea, jugador técnico, inteligente. Los dos tienen que ser. No es solamente técnico, porque si no es inteligente no es ese jugador. Es el pase imprevisible. Eso es. Porque vos, en vez de gambetear a 3 jugadores, si vos tenés buen pie y panorama, porque está el buen pie y el panorama, con un pase puede hacer lo que otros hacen con una gambeta a 3 jugadores. Es el pase. Te pongo un ejemplo más. El ejemplo. Pero ustedes ya hablaron demasiado. Déjame hablar un ratito. Romero Gamarra, ayer vi la repetición y no puedo creer todavía lo de Almirón. Romero Gamarra le dio el gol. Eso te iba a decir. Contra Perú. Almirón contra Perú y Almirón contra Paris Saint-Germain se la tocó a Donnarumma así y contra Galese se la tiró abajo. Le regaló. La cara todavía de los mellizos que le regaló pero esos son pase gol. Diferente. El famoso pase gol. Claro, pase gol. Ahí está, el bueno, pase el gol. de buen pie también es para mí, ¿verdad? Está el que es técnico, pero no es inteligente también. Claro. O está que es inteligente y no es técnico. Por ejemplo, y Kaku tiene eso. Te da el pase cuando ve que vos no estás en posición adelantada, porque está el que agarra y le da a su compañero que está en posición adelantada. No le sirve. Nuestro campeonato está lleno de esos ejemplos. No, eso no, acá los muchachos esperan que pique 3 metros y ahí le da el pase. Yo si soy el técnico acá me encantaría con el silbato, le paro la jugada ahí. Me voy y le digo, amigo, le voy a darle una capetela, le digo, mirana, levantan a tu cabeza, no ve, pico, está adelantado. ¿Para qué? Y vos le digo, vení acá centro delantero, vos delantero. O sea, amigo, picana cuando te va a pasar él. No vaya a estar en posición adelantada. No es fácil este tema. Y eso nomás lo que es el jugador de buen pie. Para mí Kaku Romero sería interesante porque es un jugador de buen pie. Y yo lo voy a hacer jugar a Ramón Sosa. A Ramón Sosa no lo saco a Diego Gómez. Y yo lo voy a poner a Adán Vareiro. Porque es intenso, es molestoso, porque Colombia no es que se caracteriza por tener una gran defensa, no es una selección con gran defensa. Y Adán Vareiro tiene potencia. A mí me gustaría y esos son los nombres que a mí no me saquen. Después armen ustedes el equipo como quieran. Ramón Sosa, Diego Gómez,
Cacu Romero y Adam Barreiro. 4 nombres, el resto hagan ustedes lo que quieran. ¿Cuál es tu equipo? Ya, dime equipo. No, sé, yo cuando venía el sanitario... ¿Está de acuerdo, agregué lo Federico? de Ramón. Mira, él está de acuerdo conmigo. Solo que cuando hicimos los parches, porque yo me había olvidado de Sosa, pues. Cuando hicimos el parche, quedamos en ese equipo porque es ofensivo, pero balanceado. Ayer ustedes vieron que Gómez recuperó 2 pelotas cerca de Espinosa. Eso te da Gómez, por ahí no te da Romero Gamarra. No, por eso, Gamarra es para 20 metros. Claro, por eso tenés que tener uno. ¿Verdad? Por eso estoy de acuerdo con este equipo y lo voy a decir rápido. Coronel, Cáceres, Gómez, Alderete, Espinosa, Cubas, Villasanti, Gómez, Romero Gamarra, Adam Mareiro y Sosa. Segundo tiempo se complica, meto el doble 9 como metió contra Bolivia la otra vez, Fresco, ya Tony y Ábalos, pero ese es mi equipo, coincido. Yo doble 9 me gustaría ver. Fuerza, peso en el ataque. Más Ramón y... Pero ¿y quiénes van a marcar en el medio campo? Por eso es lo que te digo, Pechún, que es muy carnavalesco. ¿Sabes por qué lo de él? No, te vas al carnaval medio que... Ahora yo voy a con la bermuda sin remera, así No. Me interesa lo que decía Ariel. Después le dice carnavalesco. Con su balde de latita de cerveza, no sé. Y yo soy fútbol total. A mí no me gusta... Y eso que no escuchaste. No le va a pintar la cara. Después perdemos acá y al día siguiente, así que se vayan todo al carajo. Basta la retranca. Así que el que no apuesta a ganar no gana. Así de sencillo es. Bueno, pero el equipo que estamos dando nosotros, ¿es de retranca o no? No. No es de retranca, pero con un 9 es que no Bruno le calentó traer la oreja y ahora otra quiere ir a la... Este es como la timba, le dijo ya. Dale, entra, decí cuál es tu equipo. Yo mi equipo, Carlos Coronel, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, o sea, la misma formación, ¿verdad? Alderete y Matías Espinosa. En la mitad de la cancha, con Villasanti y Cuba para los volantes de quite. Y quiero que haga el trabajo que hizo ayer Matías Rojas, Cacu Romero, más Ramón Sosa. Ramón me hace el día de vuelta. Y 2-9, Tony Sanabria y Adam Mareiro. Y que pase lo que pase. Salgo a ganar. La gente. Ariel, Julia. Entra, que venga chulo. Una cerveza fresca es mejor porque mantiene intactos su aroma y sabor. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení a Bristol y aprovecha el Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Farmacias Catedral reactiva el centro por su aniversario 118. Agendate para el Catedral Running el 26 de noviembre en el Centro Histórico de Asunción. Una corrida pensada para compartir con toda la familia, shows, ferias gastronómicas, espacio para niños y más. Te esperamos para celebrar este aniversario cargado de muchas aventuras. Conoce con más detalles en farmaciacatedral.com.py. Farmacias Catedral, un amor que trasciende generaciones. Llegó el Black Friday a Sueño Lar con beneficios imperdibles. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Somiers, Livings y Muebles Nacionales y 20% off en productos importados seleccionados. Todo con nuestra financiación propia y pagando tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Sueño Lar, sentí tus sueños. A ver, Dani. Vos sabés que a mí no me... Cuando Federico dijo lo del doble 9, y yo por eso le dije, en vez de Matías, Cacu, yo era consciente que se le estaba omitiendo a Ramón Sosa.
Porque para mí hay 3 opciones. O sea, si jugás doble 9, lógicamente no puedes jugar con Kaku más Ramón. Entonces, uno de los dos. O volvemos a la de un solo 9 y por banda que Kaku sea entre comillas el almirón, pero yo no puedo romper ese mediocampo de 3. O sea, yo tengo que partir, es una cuestión matemática. Por eso le decía a Ariel lo de alocado, porque yo no puedo. Si voy a una cuestión bien pragmática, ayer, o sea, Diniz en Fluminense, cuando le pone a Kennedy con Cano, suele jugar 4-2-4, y ayer jugó 4-2-4. Ayer creo que fue Anthony, Rodrigo, Vinicius y Martinelli. Pero bueno, ese es un equipo que, vos decías, Fabio, si el rival te da la pelota, puedes jugar así. Entonces yo encuentro ese término medio, que sea una propuesta. Yo un tiempo voy a jugar con Ramón el doble 9, o Ramón con Kaku y un solo 9, o que Ramón entre en el segundo tiempo, porque Sosa no suele completar los partidos. Él suele terminar muy desgastado por justamente esa explosión que tiene. Por eso yo creo que para mí no es cayó arrancar con un doble 9 más Kaku. Y que entonces sería el equipo de ayer, pero en vez de Matías Rojas, el hombre del fútbol árabe. ATR con Flow, podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Experimenta la innovación con la Forte Rhetoric por solo $270 al mes. Obtén una SUV que fusiona tecnología de vanguardia y máxima seguridad con características avanzadas y sistemas de asistencia. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el Showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para obtener tu Forte Rhetoric. For ready for more. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Quieres ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Tenelo de Garnero, conferencia de prensa al técnico de la selección paraguaya. Después iremos con cómo está la tabla, los partidos que vamos a tener, lo de Uruguay. ¿Será qué sangre tiene Uruguay? ¿Qué selección que tiene? ¿Qué grita Wilson? ¿Qué selección la de Uruguay, verdad? Porque tienen un carácter. Tiene de todo, ¿verdad? Estos jugadores. Y ahora yo no sé lo de Bielsa, ¿verdad? Pero igual ya Uruguay era Uruguay antes que llegue Bielsa, ¿verdad? Pero le va a dar un toque a La recta final de Tabárez, no. No, ya sé. No, hizo un reclamo muy grande. Más también 16 años tuvo Tabárez. No, ya sé. No, con la convocatoria de Alonso. Claro, Primero, vos sabés que tú en algún momento tiene que bajar, ya era, y aparte el señor ya estaba. No, y fíjate que yo ayer estaba viendo porque la planilla de Uruguay tiene esa particularidad. Cuando ellos alzan a sus titulares, ellos tienen en qué partido debutaron. Vos sabés que del 11 que ayer jugó en la Bombonera, 3 debutaron en la cancha de Cerro. Y eso es cosa de Alonso. Rochet, Oliveira, el que se cruzó allí con Messi y compañía, Pelistri. No cito a Valverde, que también debutó contra Paraguay, pero en otro contexto, aquel partido del Defensor del Chaco. En el caso de Ugarte del PSG. O sea, claro, cito nomás justo en ese partido donde el que hace la transición entre Tabárez y Bielsa es quien mete la mano en el partido que nos ganan 1-0 con gol de Suárez. El gusto de estar en contacto con la señora Viviana Blasco, gerente comercial del grupo Mickey. Doña Viviana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y a todo tu equipo también. Bien. Bueno, uno siempre pasa frente a Mickey sobre Félix Bogado y espera
¿cuándo va a estar el famoso pan dulce, el pan dulce más rico? Federico, vos tenés tu historia con Mickey del tema de la mascota, ¿verdad? Claro, en diciembre ineludible para las nenas, ir a sacar la foto allí. Pero vos sacaste una vez una foto. Sí. Y se hizo muy viral. Muy viral, me acuerdo. Año 2017, pues la época de Navidad ya. Ah, ya. Por el calor del muchacho que estaba. Exacto. Sí. Bueno, doña Viviana, cuéntenos cómo viene Mickey preparándose para lo que va a ser fin de año. Y estamos súper bien, estamos preparándonos con todo. Realmente nosotros pan dulce ya comenzamos a vender en septiembre. Cada vez vendemos antes, ¿verdad? Porque la gente pide y espera. Y bueno, estamos súper felices preparándonos ya lo que es el encendido del arbolito de Navidad, que es el tradicional arbolito de Mickey, que este año, el 7 de diciembre a las 19 horas, vamos a hacer un encuentro como solemos hacer todos los años frente a la fábrica, justamente para encender nuestro emblemático arbolito de Navidad. Doña Viviana, ¿qué es lo que más exige el público? Bueno, Mickey es una tradición, es una empresa de años en el mercado con productos de primerísimo nivel. ¿Qué es lo que más exige hoy la gente? Y la verdad que siempre exige tener buenos productos de excelente calidad. Nosotros trabajamos diariamente en este proceso, ¿verdad? De seguir innovando, de creciendo, buscando nuevos productos también para lanzar. Nosotros el año pasado lanzamos dos variedades diferentes de pan dulce, que es el veneciano y el marmolado, y está teniendo bastante aceptación esos productos, ¿verdad? Y también este año, que cumplimos 54 años, estamos también con el lanzamiento de otros productos que no puedo decir, pero ya dentro de poco se van a enterar. ¿Alguna pista o hacemos... ¿Cuándo conoceríamos nuevos productos de Mickey? ¿Tiene que ver más o menos con el asado? ¿Tiene que ver con el desayuno? ¿Con la...? Tiene que ver con productos que obviamente están dentro de la línea de aderezos, porque especialmente para lo que es para condimentar ensaladas y todo lo demás. Bueno, está muy bien. La curiosidad de los periodistas es terrible, señora. Somos muy chismosos, señora Viviana. Bueno, ¿cómo está el tema de lo que se usa en el mate, lo que la gente usa en las comidas? ¿Cómo están con relación a esos productos? Nosotros tenemos varias líneas súper grandes, ¿verdad? En cuanto a todo lo que es la parte de hierbas naturales, ¿verdad? Obviamente, pues todo lo que es para el mate. Después tenemos nuestro tradicional cocido, que es delicioso, el cocido quemado. Para el desayuno, las chipitas. Este año lanzamos la línea de cereales. Y realmente estamos súper contentos con todo lo que estamos haciendo y lo que estamos alcanzando. Trabajando incansablemente para nuestros consumidores y nuestros clientes, que son nuestros mejores aliados, que nos ayudan para poder llegar al consumidor final. ¿Con la chipita cómo estamos, señora? Deliciosa, te tengo que enviar ahora para tu desayuno. Bueno, vamos a esperar. Vamos a estar atentos, muchas felicidades y bueno, lo mejor siempre, el éxito para esta poderosa familia, gente tan trabajadora de Mickey, así que sigan los éxitos. Y acá me llueve el WhatsApp, el tema del pan dulce, señora. Acá el pan dulce, ¿cuándo sale el pan dulce? ¿Y cómo, dónde y cuándo encontrar? Y en todas las mejores despensas, autoservicios y supermercados del país, los grandes comerciales también ya estamos de hace tiempo, así que pueden ir y adquirirlos allá. Y tenemos como sorpresa por nuestro aniversario de 54 años que pueden sortear 3 kits de pan dulces. ¿Acá vamos a poder sortear? Claro. ¿Pero cuándo? ¿Ahora ya? ¿Hoy? Ahora ya puedes sortear y entonces después se ponen en contacto con nosotros para poder entregarlo. Muy bien, aplauso, bien, doña Viviana, muchísimas gracias. Tenemos entonces 3 vales de pan dulce. Sí, así mismo. Bueno, ¿cuál es el pan dulce? ¿De cuántos kilos es el más grande, señora? Y el más grande es el de 700 gramos, ¿verdad? Tenemos el 700, el 600, 400, 200, 150, 100...
todas las variedades tenemos. Señora Viviana, muchísimas gracias. Buen fin de semana y que sigan los éxitos en el Grupo Mickey. Dale, muchísimas gracias. Muy amable. Viviana Blasco, gerente comercial del Grupo Mickey. Mickey, la obligación de ser buenos. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetros. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swinsuit te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Vamos al aire. Ponelo a Garnero, por favor, mi querido Di. Daniel Garnero. Sí, la verdad que no le pudimos agarrar mucho el ritmo a la cancha. Nos resbalamos mucho, estuvimos muy imprecisos, sobre todo en el primer tiempo. Y después, al quedar en desventaja numérica, se nos hizo complicado recuperar la pelota y las veces que la recuperábamos la perdíamos muy rápido, no podíamos sostenerla, no podíamos intentar atacar, que era la idea, por más de tener un jugador menos. Cuando uno está bien ordenado y recupera el balón, tiene grandes posibilidades de poder atacar y no nos costó mucho poder hacer eso, pero el equipo estuvo muy ordenado, se entregó mucho, se nos ha hecho cuesta arriba el juego y la verdad que nos llevamos un buen punto. ¿Usted esperaba este Chile hoy en el Estadio Monumental, no es cierto? Quizás sin tanta profundidad, esperaba un Chile quizás más al ataque. ¿Cómo sintió el partido usted para que nos pueda explicar? No, la verdad que Chile tiene jugadores que son muy peligrosos para poder atacar. El caso de Alexis es un jugador que donde se ubique es muy común que saque ventajas y a raíz y después de eso, obviamente que si tiene una buena asistencia pueden generar situaciones. Eso sabíamos que podía ser así, por eso tuvimos los recaudos necesarios como para que tenga poco tiempo, poco espacio. Y la verdad que con uno menos lo hicimos bien. El desgaste que hicieron nuestros futbolistas fue muy grande para que no puedan tener claridad. Si bien tuvieron la posesión, creo que en ningún momento fuimos sobrepasados, nos generaron muchas situaciones claras y nos quedamos con la bronca de no poder haber tenido un poquito más de efectividad en esas tenencias, en esas salidas rápidas que podíamos haber tenido. Solo tuvimos una y la idea era poder tener algunas más. ¿Le facilita un poco la tarea a la defensa paraguaya la posición de Alexis Sánchez hoy en el terreno, casi como un interior izquierdo más que cerca del área? Y lo que pasa es que Alexis es un jugador muy complicado. Donde agarre la pelota saca ventajas y puede poner a un compañero en situación de gol en cualquier momento. Y si él se genera esa posibilidad, es un jugador con una excelente terminación. Entonces, donde jugaba Alexis era muy importante. En los últimos partidos vimos que jugaba quizá un poco más adelantado. Tuvimos en cuenta que podía salir un poco más de esa zona hoy. Y la verdad que tanto Villasanti como Cubas lo marcaron muy bien, estuvieron muy atentos, estuvieron muy intensos para nivelar a un jugador de las características de Alexis. ¿Por dónde pasa, más allá de que quedaron con un hombre menos, esta falta de gol de Paraguay, un solo gol en la clasificatoria? ¿Y cómo ve el partido ante Colombia, que viene recién de ganarle a Brasil? Muchas gracias.
Sí, una bronca. El partido anterior hicimos un solo gol, pero la verdad que generamos muchas situaciones. En este nos costó, la verdad que en el primer tiempo no le pudimos agarrar el ritmo a la cancha, nos rebalábamos, los controles eran largos, desperdiciamos posibles ataques porque no llegamos a concretar. Tuvimos varias que por malos controles, por malas decisiones no pudimos terminar. Y eso hizo que no tengamos esa efectividad que estamos buscando. Nos está faltando gol, es una falencia que tenemos. Y bueno, vamos a prepararnos para ver si los podemos hacer el martes contra Colombia. ¿Qué le faltó a Paraguay para que pueda llevar esos 3 puntos? ¿Y qué pasó en mente cuando fue expulsado Robert Rojas? Yo creo que de arranque nos costó darnos la pelota entre nosotros. Sabíamos que íbamos a tener una presión intensa, que iba a haber muchas parejas, pero cuando recuperábamos sin mediar esa presión se la terminábamos dando a los rivales, y eso lamentablemente no pudimos tener ese volumen de juego que nosotros hubiésemos pretendido. Pero bueno, son cosas que pasan. Después vino la expulsión, encima que no estábamos bien, vino la expulsión, se hizo más cuesta arriba, pero la verdad que el equipo se cerró bien, no dejó ningún hueco como para generar posibilidades claras de gol, y en la última tuvimos algunas situaciones que podíamos haber terminado un poco mejor también. Nuevos nombres que ingresaron dentro de su equipo, y también consultarle en los 3 partidos que ha tenido en frente a la selección, cómo lo vio el balance de estos 3 partidos, a pesar de que hoy, me parece a mí, y todos coinciden en la buena lectura de lo que fue al frente a la selección paraguaya. Estamos teniendo partidos muy accidentados. El partido anterior tuvimos muchas lesiones graves, grandes, en momentos del juego donde tuvimos que utilizar las ventanas, no pudimos hacer cambios para ir en busca de mejora en el juego. Hoy con la expulsión también se nos complica, se nos hace más difícil. Sabíamos que creo que el equipo que manejaba la pelota iba a tener grandes posibilidades, y lamentablemente no pudimos hacerlo. En el segundo tiempo sobre todo fue un claro dominio de balón del rival, pero no nos generaron eso. Lo positivo es eso. A mí me gusta mucho más cuando el equipo tiene esa tenencia, que hoy lamentablemente en gran parte del juego no la pudimos hacer. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes para que te suscribas a la plataforma que quieras. Envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien. Gas Corona amplía su zona de cobertura llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de Ochi, el jamón de pollo Ochi. No sabes lo que son: ricos, saludables, frescos, libres de gluten, tan fácil de consumir. Preparás una rica ensalada con verduras frescas y enrollás la cantidad de fetas del jamón de pollo Ochi que quieras. Jamón de pollo Ochi, recomendadísimo. Productos Ochi, lo mejor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Se fue Eduardo Berizzo de la Dirección Técnica de Chile, y atención con este dato: después del 2005, cuando estuvo Juvenal Olmos, vuelve un técnico chileno
a sentarse en la banca de la selección trasandina. Nicolás Córdoba va a dirigir al equipo en Quito ante la selección de Ecuador, después de pasar varios argentinos, también un colombiano, Reinaldo Rueda, otro uruguayo, Lazarte, y otros nacionalizados como Nelson Acosta y el mismo Borgi, argentino. Después del 2005 vuelve Chile a tener un técnico de esa nacionalidad para dirigir a la selección. Esto decía Berizzo en su despedida. Voy a hablar yo antes que me hagan preguntas, o evitar que me hagan preguntas. He hablado recién con el presidente de la federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer que cuando la cosa no funciona uno debe saber reconocerlo. Quisiera agradecer a toda la gente que ha trabajado conmigo, desde el colaborador más cercano, a mi cuerpo técnico, a la gente de Pinto Durán, a María José, a los utileros, a los cancheros, porque han comprometido su trabajo con la selección. Agradecerle fundamentalmente a los jugadores que se han comprometido en este proceso y desearles la mayor de la suerte. Creo sinceramente de que las chances de clasificar existen y están intactas, y ojalá el clima ayude, se descomprima para que Chile clasifique a un nuevo mundial. Muchas gracias por el respeto de siempre. Para mí ha sido un honor dirigir a la selección chilena de fútbol y quisiera agradecerles a todas las personas que han trabajado en pos del fútbol chileno y en pos de la selección nacional. Muchas gracias y buenas noches. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Para estas fiestas, el recomendado especial es el Gran Pollo de Pechugón. Viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando, trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra. Fortín, la auténtica tradición. Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isoleri de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chorchitzer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Estamos hablando de la siguiente fecha de las eliminatorias, sexta fecha. Paraguay va a enfrentar a Colombia. Con este partido se inicia esta ronda de juegos. 20 horas el partido en el Defensores del Chaco. 20:30 para Ecuador, Chile en Quito. 20:30 para Uruguay, Bolivia en Montevideo. 21:30 para Brasil, Argentina en el Maracaná. Y 23 horas para Perú ante Venezuela. Recordando que en estos momentos la selección paraguaya está en el 7º puesto, zona de repechaje. Los primeros, Argentina tiene 12, Uruguay tiene 10, Colombia 9, Venezuela 8, Brasil está en el 5º lugar, tiene 7, Ecuador con 5 y Paraguay también con 5, al igual que Chile, pero con mejor saldo de goles. La selección paraguaya ahora en zona de repechaje. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Gusto de estar en contacto con Marcelo Fanego, encargado de marketing de Sueñolar Black Friday. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, ni tan triste ni tan feliz, ¿verdad? Por el resultado de ayer de la selección. Pero bueno, hay que seguir para adelante y mirar para el martes, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, contanos, Marcelo, por favor, sobre el Black Friday Sueñolar. Te comento rápido. La ventaja que le estamos dando a los clientes, como todos los meses, es la posibilidad de adquirir y descansar mejor. Entonces le estamos dando 45% de descuento en todos los productos nacionales, línea, somier, ilustrados, 10 cuotas sin intereses con financiación propia. Esto quiere decir que no hace falta que cuenten con cualquier entidad bancaria, sino que es directamente con nosotros, solicitan su crédito, la prueban y ya pueden llevar el producto. Y lo más lindo de todo es que la primera cuota lo pagan en los 30 días recién. Esta es la parte buena, porque realmente ahora te vas a retiras tu link, retiras tu tele, retiras tu cama, retiras completo para molar toda tu casa y después, cuando llegue el aguinaldito, pagas tu primera cuota. Bueno, en los distintos locales hay un punto específico, esto pagable como con tarjeta. Todos los medios de pago, en todo sistema tradicional, yendo a esta tienda, llamando, también puedes entrar a la web y ahí mismo hacer tu compra por WhatsApp, por redes sociales. Todos los sistemas de venta están habilitados ahora con esta promoción, que como te digo, 45%, 10 cuotas con nosotros sin intereses y la primera cuota a los 30 días. Mira vos, 45% pagás tu primera cuota a los 30 días. ¿Hasta cuándo es válida la promoción? Hasta el 31. Perfecto. Marcelo, felicidades y que sigan los éxitos para el Grupo Sueñolar. Muchísimas gracias a ustedes también por el contacto y que tengan un buen resto de tarde. Muchísimas gracias. Marcelo Fanego, encargado de marketing de Sueñolar. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En crédito, amigo. Tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web. Crédito
Puntoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones. En sus presentaciones, tubos premium. Te invitamos a seguirlos en redes @Tres Leones. Bueno, buen fin de semana, chicos. Super sábado mañana, ¿no? Está bien. ¿Mañana Super sábado? Super sábado mañana. Ya sabemos. Oye, ¿hay ancho? Prepáramelo la Virgencita de Cacupé con mucho respeto y cariño. Porque el rally pasó para el otro fin de semana. No sabía. No, acá ya hay un problema de... prepáramelo de la Virgencita de Cacupé. Ariel, hay un entusiasmo, un fervor único e inusitado del equipo de Ancho Perfil, que ya están aguardando solamente ese día, ese horario, esa madrugada, esa peregrinación, esa mega cobertura, extraordinaria cobertura. Leti, no sabes lo ansiosa que está, Diego Marini está, se frota las manos, Víctor está, vos sabés que dejó de comer prácticamente por la ansiedad que tienen de cara con miras a, como diría el periodista deportivo, en la previa, la super previa de cada cupé, Ariel. Dice que ya hicieron una gran preproducción de imagen, de sonido, de material audiovisual, de la promoción, claro, de la promoción, toda la historia. Pero con reuniones, así con productoras. La organización, reunión, todo planificando detalle por detalle. Pero eso va a ser una cobertura larga. Gigantesca, ¿no? Esa va a ser tipo 24 horas. Maratón radial sería. Efectivamente, y la gente de Ancho va a estar desde las 0 hasta que termine la misa. ¿Perdón? Ese día es el Ancho. Sí, tiene que haber. Pero debería cambiar nombre, debería llamarse, no sé. Perdón, Federico, abrí el micrófono. No puede ser. Pero entonces sería, Ancho Cacupé. Ancho Perfil en Cacupé, con los dos conductores principales, los tres en realidad, ¿verdad? Que van a estar y como tiene que ser cuando sea este Pero vos me dijiste bien, de hora 0 hasta que termine la misa. La misa puede terminar a las 8 de la mañana. Y las 8, inclusive las 9, porque a veces el monseñor alarga. Y va. Pero no hay repercusiones tipo nosotros que nos quedamos. No, tipo vestuario. ¿Ellos no hacen eso o sí van a hacer? No, tienen que hacer. A la opinión de la homilía, el hincha opina sería el feligrés opina. Claro, claro. Chun la malvada. Chun metió esa. Yo le quiero decir, fuera de micrófono, fue Chun el que tiró lo de el hincha opina. Ustedes dijeron si iba a haber un post, ¿verdad? No, el post deportivo. No tenés perdón de la vida. No, por Chun, favor. Andate. No, pero se preguntaba si ese día hay Ancho. Y debería, de cómo van a abandonar el programa a la tarde y después se van a ir orondamente. O sea, doblete van a hacer. Sí. Ustedes las pasadas llegaron a las 5 de la mañana, o sea que Ciudad del Este y a las 11 ya estaban acá haciendo el programa. Claro. Sí, llegamos una vez y nos fuimos del aeropuerto a la cancha. De hecho, hubo una vez que hubo un Olimpia Resistencia. ¿Te acuerdas que al día siguiente a la mañana hicimos el programa? Después vinimos a hacer, hicimos el partido a la mañana en el Defensores y después vinimos a hacer acá el Cardenal Deportivo. Gran cobertura. No sé qué decirle, porque yo no soy farmacéutico, ni doctor, ni médico, pero un tranquilizante por está muy acelerado lo de Ancho Perfil. Ansiedad, tienen una ansiedad por la transmisión de lo que se viene, el 8 de diciembre. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Y justo le venía escuchando y un poco con la misma, ¿verdad? Yo creo también de que es una pena lo de la expulsión porque Chile viene muy en deuda con su gente y yo creo que en el segundo tiempo en igualdad de condiciones el partido se hubiese presentado un poco más abierto y con la entrada de Ramón y gente fresca, ¿verdad? Ya con el desgaste que traía el partido, que podríamos haber hecho diferencia, ¿verdad? Tampoco así, ¿verdad? Chile pudo capitalizar ninguna oportunidad demasiado clara de gol, salvo creo que lo más interesante que tuvo fue un remate de fuera del área que pasó cerca, pero creo que Paraguay tiene una selección hoy por hoy más fuerte, ¿verdad? Obvio, siempre el punto fuera te sirve,
se valora y yo creo que es una pena, ¿verdad?, que hayamos jugado tanto tiempo con 10, porque creo que Paraguay es una selección hoy por hoy más fuerte. El punto más resaltante sigue siendo, ¿verdad?, lo de Ramoncito, ¿verdad?, que está pasando un momento increíble, que bueno, en cada arranque, por su explosión, por su velocidad, se nota, ¿verdad?, de que es desequilibrante. Creo que también el año que está teniendo Matías, ¿verdad?, es digno también, ¿verdad?, de aplaudir, porque creo que más allá de competir en nuestro fútbol, es uno de los puntos altos que tiene la selección. Ciertamente tenemos un plantel de jugadores muy rico, ¿verdad?, de mitad de cancha para adelante, que yo creo que, como dije antes, ¿verdad?, el poder tener posesiones mejores, ¿verdad?, más largas, que permita mover mejor a la defensa y encontrar, ¿verdad?, en un mano a mano a los jugadores rápidos que tenemos, como en su caso a Ramón, a Migi cuando está bien, cuando se recupere, y otros de buen pie que también pueden poner a nuestros delanteros, a Tony, a Ávalo y a los que están ahí, ¿verdad?, en situación de remate. Yo creo que los goles van a terminar cayendo, ¿verdad? Al final el gol tiene que llegar como resultado, ¿verdad?, de un trabajo en equipo. Y yo creo que ese tiene que ser el broche de oro al trabajo de Dani, ¿verdad? El hecho, ¿verdad?, de que los delanteros tengan más situaciones de gol en cada partido y que una vez que se concreten, ¿verdad?, los partidos abiertos, le sienten bien a nuestro equipo para aprovechar la velocidad. Es uno de los que más títulos tiene entre Olimpia y esto de Libertad, pero sumar uno como la Copa Paraguay, que vale como título, es un objetivo muy grande seguramente para vos, ¿verdad?, para seguir sumando. Sí, más todavía que en estos momentos de mi carrera, ¿verdad?, con mi año, obviamente no es fácil llegar a una final. De hecho que todos lo han sufrido, ¿verdad?, equipos grandes de Paraguay y en las copas de otros países también, ¿verdad? Así que nosotros ya estando ahí nos hemos fijado como un objetivo también. Hoy estamos en la final y nos hemos dado esa posibilidad de poder ganar también una copa que obviamente que es muy importante para todos, ¿verdad?, para el club, para los jugadores y bueno, la sensación de tener también un equipo que haya ganado todo, ¿verdad?, de que tenga la posibilidad de ganar todos los títulos del año aquí en Paraguay, es también una motivación muy grande para todos. Roque, ¿vas a continuar? ¿Vas a seguir jugando? ¿Querés seguir jugando? Y no tengo todavía decidido realmente. Estamos ahora mismo encarando, ¿verdad?, lo que queda de los partidos del torneo local y obviamente que la final de la Copa, las sensaciones hoy son buenas por el campeonato, pero en el fútbol sabemos de que esas sensaciones pasan rápido, ¿verdad?, porque ya fuimos campeones y ya estamos pensando otra vez en que hay que ganar el siguiente partido y el siguiente y la última vivencia creo que va a ser la que más peso tenga, pero sí siempre ayuda, ¿verdad?, o motiva el hecho de estar sano, de sentirse bien, de sentir que uno se puede levantar todas las mañanas con ganas de ir a entrenar y bueno, vamos a tomar una decisión seguramente posterior a esos últimos partidos. Pero tenés ganas de seguir entrenando, Roque, que querés seguir jugando, o sea, hoy ahora, en estos momentos. Sí, claro que sí, tengo esas ganas de salir a entrenar, de ser competitivo en el entrenamiento, de prepararme para el siguiente partido y bueno, eso es de mata de decir que ya en los partidos tengo muchas ganas siempre de estar, ¿verdad? Obviamente que no podemos jugar todos, pero siempre me mantengo lo mejor posible para poder ayudar en cuanto se necesite. Y si decidís continuar jugando, ¿es en Libertad? Sí, ya de hecho que de continuar sería en Libertad. O sea, si continúas en el fútbol, ¿es en Libertad o cerrás tu carrera? Sí, así mismo. ¿En serio? ¿Y Olimpia, hermano? ¿Y por qué no volvió a Olimpia, Roque? 6 meses tu retiro en Olimpia. Todo el mundo ya sabe que ese momento ya... Pero Roque, Olimpia, joder, Roque. Y sí, pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y yo te digo, la verdad es que yo estoy
muy a gusto con el plantel, con el equipo, con el club, y también para la familia mismo ya es un paso que ya se ha cerrado y bueno, tampoco no pasa nada, no es un condicionante, ¿verdad? Para mí ahora terminar jugando ahí. Olimpia le tiene que hacer el pasillo a Libertad. No, eso no sé, eso no. Nosotros no podemos saber qué van a decidir hacer ellos. No es una obligación, obviamente. Pero Roque, tu pensamiento ¿cuál es? ¿Debería de o no es necesario? No, porque mira que alguna vez en Europa se generó un revuelo porque Atlético de Madrid, Simeone dijo no vamos a hacer el pasillo al Real Madrid, era verdad. Sí. Y comenzaron los pros y los contras, ¿verdad? Por eso te pregunto, porque justo tienen que jugar ahora contra Olimpia y ustedes ya son campeones. Si Olimpia le tiene que hacer el pasillo. No sé, yo creo que sin duda es que es un reconocimiento y una actitud de consideración, ¿verdad? Al trabajo que hicimos todos, ¿verdad? Porque al final todos los equipos empezamos el año, ¿verdad? Buscando ser campeones, pero no es una obligación, obviamente.